¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, tiene tu producción una primicia en la Argentina, que es que los Estados Unidos no solamente han amenazado, han bloqueado el estrecho de Hormuz, y ahora voy a explicar cómo, sino que por primera vez en la historia se ha dado a conocer el audio de los norteamericanos amenazando a todos los barcos que van a entrar a Irán o salir de Irán. Y voy a explicar por qué la importancia de salir de Irán. Y lo tenemos aquí y lo tenemos subtitulado al español. Vamos a verlo. The U.S. has announced a formal blockade of Iranian ports and coastal areas. This is illegal action. All vessels are advised to immediately return to port if leaving and discontinue transit to Iran if that is your next port of call. Do not attempt to breach the blockade. Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from an Iranian port. Turn around and prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force. The whole of the United States Navy is ready to force compliance. Now. Claro, a ver. Toda la Marina de Estados Unidos está dispuesta, cuando te dicen así, ¿esto a quién se lo estaban comunicando? A todos los barcos, a todos los puertos de los países que comercian con Irán. Están advirtiendo que van a hacer esto que estamos mostrando en pantalla. ¿Cómo lo hicieron en su momento en el Mar Caribe? Claro. Acuérdense que controlaron una gran cantidad de barcos petroleros y se los llevaron. Claro, cuando rodeaban Venezuela, cuando circundaban Venezuela. Exactamente. Pero ahora, ¿por qué yo hacía hincapié en el salir, no solamente el entrar los barcos? Porque todo barco de Irán con petróleo iraní que quieran vender, Estados Unidos lo que va a hacer es retener el barco y llevarlo a una zona en el mar abierto, en el mar internacional, que ha llamado zona de depósito de bienes del enemigo. A resultas de la otra historia que vamos ahora a hablar, que es la negociación paralela en Pakistán. Ahora, ¿qué le pasa a Irán con este problema de que no puede entonces exportar petróleo? Bueno, el petróleo ya lo tienen almacenado, lo hemos explicado en su momento, en la isla de Har. Sí. Mostramos acá la fotografía aérea, donde estaban esos inmensos tanques. Bueno, ahí está el 91% de la producción petrolera. Ahora, imaginen ustedes que tienen la canilla abierta de su bañadera y el tapón en la bañadera. ¿Qué pasa? Se rebalsa. Exactamente. Muy bien. Como no podés hacer rebalsar los tanques de petróleo, a fin de mes, y esto no lo digo yo, lo dice Financial Times, uno de los diarios más serios del mundo en materia económica, a fin de este mes se queda colmada la capacidad de Irán de guardar, porque al no poder vender, no vacía sus tanques en la isla de Har. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Algo terrible. Tienen que tapar los pozos petroleros, tienen que cerrar. No pueden, porque el petróleo fluye permanentemente. Vos no puedes cerrar la canilla. No tienen a quien vendérselo y el buque que sale lo ponen en este lugar que vos decís, que son los bienes incautados, ¿no? Allí en el mar abierto. Entonces, están ahogando lo más importante de la economía iraní, que es la venta de petróleo. Es lo único. Mira, el 80% del patrimonio del Estado de Irán es exportación de petróleo. Entonces, no solamente te quedás sin que egresen esto, quebrás para el futuro, porque cuando vos tapás un pozo petrolífero, abrirlo de vuelta lleva un gran tiempo. Ahora, Carlos, acá viene la pregunta ya relacionada con lo político. ¿Qué debería pasar, qué debería aceptar Irán en las negociaciones en Islamabad para que pueda volver a comercializar el petróleo y no poner ese tapón que haga rebalsar o tapar directamente este ahogamiento de la economía iraní? Bueno, lo que está pidiendo Trump, ya lo he dicho claramente, es que se acabe el plan nuclear. O sea, basta del enriquecimiento de uranio. Se había dicho primero... No, basta del enriquecimiento de uranio para una bomba. Claro. Porque vos podés enriquecer uranio para razones científicas, médicas... Sí, tal cual. A los efectos de fines bélicos. Primero se había dicho, a ver, Carlos, por 5 años que iban a aceptar los iraníes, Trump dijo no, tienen que ser 20 años. Sí, esa fue la última conversación que yo conozco. Pero vos, si vos seguís la prensa internacional, inclusive la nacional, te van a decir, bueno, pero atención que China puede ayudar a Irán. Bueno, tenemos la novedad de lo que acaba de publicar Donald Trump también, si lo podemos poner en pantalla. A ver, vamos a verlo.
Esto está relacionado, ahora lo vamos a tener. Sí. Esto está relacionado con una reunión que se va a dar finalmente entre Trump Ahí la tenés, y Xi por Jinping. favor. ¿Lo tenemos? Sí, Ahí está. Si lo podemos leer, Yo te lo digo. yo no llego. China está muy contenta, esto lo publica Donald Trump, China está muy contenta de que esté abriendo permanentemente el estrecho de Hormuz. Lo hago también por ellos y por el mundo, dice Trump. Esta situación no volverá a repetirse. Han acordado no enviar armas a Irán. El presidente Xi me dará un fuerte abrazo cuando llegue allí en unas semanas. Estamos trabajando juntos de forma inteligente y muy eficaz. ¿Acaso no es mejor que pelear? Pero recuerden, en letras más grandes, mayúsculas, somos muy buenos peleando si es necesario. Mucho mejores que nadie. Presidente Donald Trump. A ver. Te lo venía diciendo. Sí. Se los venía advirtiendo. China y Estados Unidos caminan a un acuerdo estratégico. Sí, perdón, recordemos. China, el comprador de petróleo de Irán, que decíamos hasta hace poquito, el único aliado que tiene allí en la comarca. Sí. Bueno. Pero ahora te voy a contar el tema del petróleo. Permitidme que te hable de esto, Sí, porque claro, esto es de claro, último momento. ¿Qué es lo que ha planteado Donald Trump? Donald Trump habla con los periodistas y dice, escucho en muchos periódicos, en muchas radios, que parece que China le está enviando armas a Irán. Yo no les creo a ustedes, a los periodistas, pero pese a ello le escribí una carta a mi amigo Xi Jinping. Sí, quien le va a dar un fuerte abrazo cuando llegue. Y me la contestó. Sí. Entonces, acá, en esto que acabamos de publicar, hay dos temas muy importantes que hay que desentrañar de la historia. El primero, que claramente van a una convergencia y que esa convergencia le da a Estados Unidos y China el rol que yo te decía que venían planeando. No fue el primero de mes, será el mes que viene, yo te dije mayo, viste que te dice dentro de unas semanas. Cuando estuvieran dadas las condiciones. Nos vamos a ver, sí, pero ya creo que para ellos dos están dadas las condiciones porque ha habido mucha correspondencia de este tipo entre Wang Yi, canciller de Xi Jinping, hombre de absoluta confianza, está de que Xi Jinping era vicepresidente, como 10 años que es su mano derecha en materia de política exterior. Nadie lo aconseja en política exterior que no sea Wang Yi, y Marco Rubio, mano derechísima, cada vez más fuerte de Donald Trump. Pero bueno, ahora tenemos para usted, señor, y para el público, dos carteles que preparamos con la producción de lo que está exportando en petróleo crudo los Estados Unidos. Si lo podemos poner. Vamos a verlo. Porque ahí viene, Porque esto también tiene una explicación. Ahí está. Más de 4 millones de barriles de crudo exportó Estados Unidos en marzo y en abril. Llegaría a 5 millones de barriles diarios. Bueno, esto es una absoluta novedad. Es verdad que se ha convertido en país exportador los Estados Unidos. Pero esto es un volumen, escuchen lo que están diciendo el cartel, ¿no? Estamos hablando de un volumen monstruoso. Y para explicar claramente lo terrible que es estos 5 millones de barriles diarios que van a tener desde el mes que viene, vean este otro cartel. A ver. Afiladísimo hoy, ¿eh? Le estamos contando a la gente. A ver, 1,6 millones de barriles diarios exportaba Irán por Hormuz antes de la guerra. O sea, está triplicando Estados Unidos. En realidad no está exactamente triplicando porque ya exportaba. Claro. Pero el mes que está, el mes que está corriendo, sí, Estados Unidos va a exportar más de lo que exportaba realmente, sí, respecto a Irán. Es decir, sumando lo que ya sumó más lo que va a sumar este mes, ya va a superar lo que salía de Hormuz de Irán. ¿A dónde va a ir este petróleo? A China. Claro. A suplantar lo que le vendía. O sea, dice, ahora somos nosotros los que te vamos a vender lo que te vendía Irán. Pero la otra cosa es, y entonces vamos a acabar con estos loquitos, que venga un gobierno moderado en Irán y vos vas a recibir el petróleo de ellos y el mío. Claro. Y para si algo... Pero entonces China estaría abriendo la puerta a que Estados Unidos termine con el régimen teocrático de Irán, que ahora me tenés que decir cómo, porque sabemos que los iraníes no son fáciles, los iraníes combaten. Por asfixia. Te acabo de decir, no pueden exportar petróleo, no le ingresa la plata, y cuando vos tenés que comprar el mundo y sos Irán, tenés que comprar de todo. Claro. Porque sos un país que no tiene medicamentos, no tiene alimentos, no tiene nada. Su riqueza es el petróleo y las armas. Ellos hicieron, agarraban el petróleo, compraban armas, fabricaban armas. Bueno, las armas le quedan menos,
no tiene más aviones, no tiene más barcos. Quedaba el tema del bombardeo, no sé si lo harán, pero la asfixia es terrible, porque además les voy a incluir, para cerrar esta información, que yo sé que es compleja, después la pueden ver en mi video, la pueden retroceder en la televisión pública. Es difícil lo que estoy explicando, pero se los tengo que contar, porque realmente de esto tiene mucho que ver nuestra vida. Claro. Y ahora voy a explicar por qué. Lo que ocurre es que hay un tercer jugador acá, que es muy amigo al mismo tiempo de China y de Estados Unidos, que es Arabia Saudita. Arabia Saudita lo que sacaba por Hormuz lo está sacando por el Mar Rojo. Sí. ¿A quién le vende? A China. Lo que China no necesita se lo vende a Estados Unidos. Y finalmente voy a lo de Pakistán. ¿Qué está haciendo Islamabad, el gobierno de Pakistán? Está intercambiando información. Yo te había dicho que era posible que hubiera una reunión este jueves. Sí. Después te dije podía pasar al sábado. Hoy a mí lo que me dicen es, primero, la reunión se hará cuando haya una respuesta que nos satisfaga. Bien. Esto es Estados Unidos. Y si la respuesta nos satisface, quien va a ir a firmar el documento en Islamabad va a ser Donald Trump. ¿El propio Trump? Sí, pero sí nos satisface. Claro. Sí nos satisface, que quede claro ese O sea, último... si se cumplen todos los puntos que pide Estados Unidos. Y no aceptan dos puntos centrales que pide Irán. Uno es controlar Hormuz ellos. Eso es imposible. Pero, ojo, podría ocurrir una cosa. ¿El nuevo régimen? No. Podría ocurrir una cosa. Porque en el mundo del petróleo todo puede ocurrir. Anótenselo en un bordecito. A ver, me encanta esto. Podría ocurrir, pasa. Podría ocurrir que en algún momento y por un tiempo determinado compartan Estados Unidos claro. e Irán el famoso peaje. Claro. Trump dijo, un peaje es inadmisible. Sí. Yo te diría, salvo que lo cobre yo. Claro, si me viene la plata a mí, claro. Pero quiere ganar por todos lados. Y bueno, yo te digo, se están conversando a muchas bandas. Cierro terminando. Sí. Camina muy bien la negociación de Marco Rubio con dos países muy clave para la paz del mundo y la región. Israel y el Líbano. Ajá. Hubo una reunión presidida por Marco Rubio, cosa rarísima, con la embajadora del Líbano y el embajador de Israel en el mismo lugar. Digo, Líbano e Israel son el agua y el aceite, tal cual, ¿no? Sí, íntimos bueno, amigos. Lo juntó. Se fueron con una propuesta que no conozco, a sus respectivos líderes. Acá está la reunión. Esa es una reunión increíble, claro. Increíble. Y además, perdón, imprescindible, porque no podía ser que Estados Unidos e Irán concordaran tener acuerdo a través de Islamabad e Israel y Líbano estuviesen intercambiando misiles. Exactamente. Ahora, esta reunión es muy importante por dos cosas. A ver. La primera por la reunión misma y la segunda porque la presidió Marco Rubio. Otra vez Marco Rubio puesto por Donald Trump en el centro de la escena de una operación. En modo presidencial cuando termine Trump, porque Trump no puede reelegir. Sí, hay dos candidatos. Sí, o es Vance o es Trump, o es Rubio. Marco Rubio. Pero bueno, falta un montón para eso, pero esta reunión ha sido otro espaldarazo de Donald Trump para Marco Rubio, que cuento además una cosa graciosa. Mientras estaba fracasando Vance en Islamabad, Trump y Rubio estaban viendo un torneo de lucha en Miami. ¿En serio? Sí. O sea, ¿tienen tiempo para la recreación y diversión? Y para mostrar relación claro, humana, ¿no? Claro. Sí, son todos mensajes de quién es el delfín. Ah, y un tema más. Dale. Cuando dice somos los más fuertes del mundo, es un mensaje para las elecciones del 3 de noviembre, porque el electorado norteamericano, cuando cierre un acuerdo con Xi Jinping, se va a sorprender. Claramente, la sorpresa de hoy es que Donald Trump y Xi Jinping han acercado posiciones. Y el presidente de los Estados Unidos lo ha dado a conocer en una de sus comunicaciones en su red social, que luego vamos a leer, para que ustedes tengan claro la importancia de lo que está ocurriendo. Es decir, un Donald Trump que se escribe con Xi Jinping, que dice que se va a abrazar pronto, es decir, está adelantando lo que ya habíamos contado, que en mayo va a haber una reunión en Beijing entre el líder del país clave del lado oriental de la República Popular China
y el líder del mundo occidental, el presidente Trump de los Estados Unidos. China está muy contenta de que esté abriendo permanentemente el estrecho de Hormuz. Lo hago también por ellos y por el mundo. Esta situación no volverá a repetirse. Han acordado no enviar armas a Irán. El presidente Xi me dará un fuerte abrazo cuando llegue allí en unas semanas. Estamos trabajando juntos de forma inteligente y muy eficaz. ¿Acaso no es mejor que pelear? Pero recuerden, somos muy buenos peleando si es necesario. Mucho mejores que nadie. Presidente Donald Trump. Pero en el medio de toda esta realidad ha habido una gran cantidad de conversaciones de lo que yo llamo bajo la mesa, sotto la tavola, dicen los italianos, entre Wang Yi, el canciller, pero además un hombre clave en la estructura de pensamiento en política internacional de Xi Jinping. Wang Yi está con Xi Jinping desde que era vicepresidente de la República Popular China y lo ha acompañado, salvo un pequeño interregno, todo este tiempo. Y sigue siendo además el hombre que habla con los otros cancilleres claves del mundo, sobre todo con Marco Rubio, que no solamente es el canciller, es decir, el secretario de Estado de los Estados Unidos, sino que además es el presidente del Consejo de Seguridad Nacional. Es el hombre que se sienta con Donald Trump a analizar los conflictos del mundo y su posible solución o acción bélica o de paz. Entonces, muchas conversaciones bajo la mesa entre estos cancilleres, entre estos hombres ocupados de la política exterior de las dos superpotencias, y un Irán que empieza a temblar, porque se da cuenta que el sueño de una protección china está acabando, porque también los que conducen Irán, que hoy son los militares, que hoy es Baghdadi, la Guardia Revolucionaria iraní, ya no son los ayatolá, esa estructura militar ha finalmente hartado también a los chinos. Y en consecuencia, este acercamiento entre China y Estados Unidos, que se verifica además en el plano del petróleo, porque Estados Unidos está habilitando la compra de petróleo por parte de China, está ayudando a que Arabia Saudita le mande petróleo a China, está abriendo mucho su exportación hasta el punto que en el mes que estamos transitando, por primera vez en su historia, Estados Unidos va a exportar lo que siempre exporta, más todo lo que exportaba Irán saliendo de Hormuz. Entonces estamos en un cambio de escenario de tal magnitud y de tanta preocupación para Irán, que la otra noticia clave es que Irán ha dado asueto escolar desde el día martes 21. Termina la tregua e Irán se la ve venir con una posibilidad bélica creciente norteamericana, porque Estados Unidos no solamente está bloqueando el estrecho de Hormuz, está ahogando la economía de Irán, como ya he contado, porque Irán, al no poder exportar su petróleo, no tiene las divisas de las cuales vivía y al mismo tiempo no puede desagotar sus tanques de reserva y sus pozos petroleros pueden terminar siendo tapados porque no pueden mandarle petróleo a sus depósitos, porque estos van a estar colmados a fin de este mes. No es una información mía, la ha dado Financial Times, uno de los diarios más serios del mundo. Entonces Irán ve que no puede exportar, que no puede importar, porque el cerrojo norteamericano es tremendo. Y además que se acercan mucho Xi Jinping y Donald Trump en una especie de planificación del mundo que viene, un yin y un yang, dos superpotencias con influencias distintas en marcos distintos del mundo. Y al mismo tiempo Irán cada vez más destruido y cada vez con mayores posibilidades no solamente de recibir esta crisis económica que le tiró encima la ausencia de exportación de petróleo, sino también la posibilidad de nuevos ataques. Por eso, este feriado educativo desde el martes 21, es decir, cuando termina esta tregua. Es cierto que sigue Pakistán intentando buscar una solución, un acuerdo en Islamabad, pero las partes están muy duras todavía porque Trump es rígido en algunos temas clave, ya los hemos explicado, liberación del estrecho de Hormuz y obviamente el fin del plan nuclear, y a su vez en esos mismos temas y en otros que implican que se retiren la fuerza norteamericana de la región, son duros los de la Guardia Revolucionaria iraní. Sí avanzó mucho la negociación
conducida por Marco Rubio, entre nada menos que Líbano e Israel. Estuvieron, y lo mostró así, Marco Rubio, en su despacho, reunidos la embajadora de Líbano en Washington y el embajador de Israel en Washington, han hablado, han acordado puntos y ahora estos han sido remitidos a los líderes de Israel y Líbano para también tener una reunión al respecto la semana que viene. Pero les puedo adelantar que lo que se está hablando es de todos juntos para acabar con Hezbollah, con lo cual se le quedaría otro problema grave en la mesa a los iraníes, porque Ahmad Vahidi, líder de la Guardia Revolucionaria iraní, es un protector de Hezbollah. Si Hezbollah queda entre dos fuegos, su propio gobierno, el gobierno de su país, el ejército del Líbano, el ejército israelí, su fin está cercano. Trump ha anunciado hace pocos minutos, por medio del Comando Centro del Pentágono, que no ha conseguido Irán ni un solo buque que ingrese a sus puertos, ni un solo buque que egrese de sus puertos. Y además que 4 grandes buques han aceptado la instrucción norteamericana y han decidido volver a los puertos de origen. Esto es una noticia muy dura, porque implica que están logrando que Irán no solamente no pueda exportar, sino que tampoco pueda importar. Es decir, que pueda carecer de elementos fundamentales en su economía, mientras que al no poder exportar, Irán es un país que vive fundamentalmente de exportar petróleo. Al no poder exportar petróleo, es como que Trump le dobló la apuesta. Los iraníes decían, bueno, nadie puede venir a cargar petróleo sin mi permiso, y ahora los norteamericanos le dicen, bueno, ahora tu petróleo no sale. Y acaban de informar, y esto es una novedad total, que Estados Unidos, cada buque petrolero iraní que intente salir, será capturado y llevado a aguas internacionales a un lugar que Estados Unidos llama lugar de captura y espera de barcos ofensivos. Es decir, que el petróleo que saque Irán, que intente sacar Irán, no solamente le va a capturar el contenido, ustedes recuerdan que eso lo hizo barco, ya con Venezuela, o sea, sino que se va a quedar con el barco. Con el barco. Ay. Ahora, claro, con el barco carguero, en un mundo donde hay muy pocos tanqueros libres. Carlos, te hago una pregunta y después te doy con Javi. El factor China, porque acá lo que están haciendo es pegarle la apretada a Irán, no dejar salir el petróleo, tampoco va de vuelta. Irán le vende los chinos, la ruta. ¿Qué va a pasar con China? Que el petróleo a China se lo va a vender Estados Unidos. Apa. A ver, usted me está diciendo que el petróleo, los gringos se lo van a vender a los chinos ahora. Sí, Estados Unidos abrió su mercado para exportación a países que tengan dificultades económicas por esto, pero los está eligiendo. Y eligió 3. Japón, naturalmente, Corea del Sur, naturalmente, pero no tan naturalmente la República Popular China. Y al mismo tiempo, China está recibiendo petróleo por parte de Arabia Saudita, pero no por el Estrecho de Hormuz, sino por el Mar Rojo. Tiene un gasoducto, oleoducto, Arabia Saudita, que es bifronte, lo dio vuelta y ahora está exportando por el Mar Rojo. Todo lo que está exportando en este momento Arabia Saudita, con autorización de su otro cliente, que es Estados Unidos, está yendo a China. Por eso los hutíes le tiran misiles a Israel, pero no paran los barcos de Arabia Saudita que pasan frente a su cara porque son para China. A ver, Javi Pérez quiere hacer una pregunta. Hola, Carlos, gusto saludarlo. A propósito de la crisis y de la tensión entre Trump y el Papa León XIV, y la aparición de Giorgia Meloni, muy fuertemente pegándole a Donald Trump por esta crisis, ¿cuál crees que va a ser el rol de Europa? Porque efectivamente hay algunos analistas que plantean que en la medida que
Irán no toque Turquía o no pase nada con Turquía, la Unión Europea y la OTAN se van a mantener fuera del conflicto, tal como lo ha dicho, esta guerra no es nuestra, ¿no? Trump le respondió, bueno, la Ucrania tampoco es mía. ¿Cómo ves finalmente el rol de Europa en esto? Si crees que va a entrar en el conflicto o va a tratar de mantenerse lo más neutra posible aún. Bueno, en el caso específico del Papa, claramente en nuestros países, si el Papa te pega, tenés problemas electorales. En el caso mío, yo fui embajador en Italia y he ido a misas en las catacumbas del Vaticano con Juan Pablo II, y ahí me he encontrado con muchos líderes socialistas, porque eran socialistas pero católicos y comulgaban. Así que para tener el voto en Italia es imprescindible una buena relación con el Vaticano. No le pasa lo mismo a Donald Trump, porque claramente Estados Unidos es un país fundamentalmente agnóstico, en lo religioso es protestante, hay una minoría católica, una minoría importante, pero no decisiva en materia electoral, así que me imagino que por ahí vienen los palos. Europa específicamente quedó fuera de juego porque no han entendido que en estos años de la post-Segunda Guerra Mundial, ellos confiaron en que Estados Unidos era quien le solucionaba todos los problemas, y llegó un momento con Trump en que esto cambió y los agarró desprevenidos, con un peligroso rival que es Rusia, que es el gran ganador de esta guerra, porque Rusia es exportador de petróleo y de gas en gran cantidad, vendía a $67, ahora está vendiendo casi a $100 el barril. Oye, Carlos, te quiero traer un poquito a Chile, porque acá esto ha traído una debacle importante, no ha dolido el bolsillo, ni te imaginas, han subido los precios, los índices, los alimentos están subiendo, producto de que estamos comprando el petróleo cada vez más caro. ¿Qué crees tú que va a pasar con Chile? ¿Cómo ves? ¿Cómo nos va a seguir pegando? ¿Esto afloja luego o nos queda para rato? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. El día que termine este conflicto, que todavía no sabemos cuándo termina, recuperar stock en materia de combustible va a tardar mucho tiempo, porque el mundo se ha desestoqueado. ¿Cuánto más o menos? Tiene muy poco petróleo. En consecuencia, esto va a golpear todo este año seguramente. O sea, todo el 2026 en el horno. Sí, y un pedazo del 27 quizá también, porque todo depende cuándo termine esto y qué pase en las elecciones norteamericanas del 3 de noviembre. Porque ahí podría ocurrir un fenómeno. Claro, ahí si perdiera Trump, Estados Unidos va a quedar en una situación complicada, y eso también nos va a afectar económicamente a todos, porque es la superpotencia occidental, y en este mundo que están dialogando, pronto se va a realizar la reunión postergada entre Xi Jinping y Trump. Mi sensación es que está quedando una parte del mundo para China y otra para Estados Unidos, y nosotros estamos en esta, ¿no? Así que es complicado. Carlito, pero a ver, ¿tú qué hueles? ¿Que esto cuándo debiese terminar? Porque se habló al principio que esto duraba 4 días, que los gringos entraban, se los bajaban, que después, bueno, el acuerdo, que esto no le conviene a ninguno de los dos, después los 11 puntos, 10 puntos, ¿cierto?, de los iraníes, que los gringos dijeron, no, esto viene en idioma persa, así que la traducción salió mal hecha. ¿Cuándo podría terminar esto? Tíranos alguna luz, algo, Carlos. Trump necesita salir rápido del conflicto, pero me parece que es muy difícil salir de este conflicto, salvo que logre esta reunión de Islamabad que él habilitó, porque los iraníes le han propuesto suspender su plan nuclear por 5 años. Y Trump le contestó, bueno, suspéndanlo por 20. Está bien, no lo cancelen, pero por 20 años. Bueno, cuando vos decís 5 y el otro dice 20, una posibilidad de arreglo empieza a aparecer en el horizonte. Estaba previsto una reunión para el jueves en Islamabad. Ahora mis versiones, mis contactos en el Departamento de Estado dicen que sería de vuelta el fin de semana. No es imposible un acuerdo. El tema central acá es que en Irán el poder se diluyó. Al no existir Jamenei, está pagando Occidente el pecado de haber descabezado a su enemigo y no tiene una sola persona con la que hablar. Los que fueron el otro día a Islamabad no tienen el poder. El poder lo tiene la Guardia Revolucionaria iraní. Ustedes agarren cualquier canal de noticias del mundo
o cualquier red social y fíjense que el único que habla por Irán públicamente es el vocero de la Guardia Revolucionaria iraní, es decir, el vocero de Vahidi. No habla nadie más. Eso significa que el poder ha ido de un poder religioso a un poder militar. Oiga, Checho Irane te quiere hacer una pregunta. A ver. Hola, don Carlos, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Una pregunta, dicen que aquí hay dos guerras, una que es de Estados Unidos con China y lo que estaría haciendo Estados Unidos con este bloqueo del bloqueo es que no le llegue petróleo a China que le va ganando a Estados Unidos en la tasa de crecimiento de su economía. Y por otro lado está la guerra de Israel con Irán, que para Israel sí es un peligro Irán porque lo tiene al alcance de los misiles. Entonces pareciera ser que hay dos guerras en uno y que hay objetivos distintos. ¿Qué opinión tiene respecto a esta teoría usted? Yo creo que hay 4 guerras en uno. Las 2 que usted dice, y dentro de esas 2 más. Una que es la guerra del petróleo, sí, claro. Y la otra que es la guerra entre Israel y el Líbano, sí. Que Israel llama a la lucha contra Hezbollah y para la conducción de Vahidi, el hombre fuerte en Irán, es un ataque al Líbano. En este momento se están reuniendo en el Departamento de Estado de los Estados Unidos por primera vez en la historia Israel y el Líbano buscando una solución a esta guerra. Porque si hubiera una solución a esta guerra, podríamos también desmontar parte de la guerra madre. Porque claramente para Irán la pérdida de Hezbollah es una pérdida que no puede soportar en su defensa estratégica. Pero claramente usted tiene razón, hay varias guerras dentro de esa, y la guerra estratégica entre Estados Unidos y la República Popular China es una guerra que puede terminar no en un conflicto, sino, para usar terminología china, en un yin y un yang, es decir, en un acuerdo, porque los chinos saben que pueden superar en el tiempo a Estados Unidos. Entonces, para ellos, el tiempo es su amigo. Para Estados Unidos, el tiempo es su enemigo. El Comando Centro de los Estados Unidos, que es quien opera en nombre del Pentágono norteamericano para cerrar este bloqueo dispuesto por Trump, ha informado que no entra ni sale ningún barco de los puertos iraníes. Es decir, Irán no puede ni importar mercaderías ni exportar su petróleo. Recordemos que la economía de Irán vive de la exportación del petróleo. En consecuencia, estamos ante un paso más en este conflicto. Un conflicto en el que Estados Unidos informa que ya 4 buques tanqueros han vuelto atrás luego de ser intimados por la Armada norteamericana a que no podían pasar por el bloqueo. Y además ha informado que aquellos buques iraníes que intenten burlar este bloqueo norteamericano serán de inmediato llevados por las fuerzas aeronavales norteamericanas a un lugar en el mar, en aguas territoriales, que se llamará lugar de retención de estructuras enemigas. No sabemos este lugar, no ha dado informes sobre qué lugar de aguas internacionales se utilizará para ir depositando estos barcos. Tampoco sabemos si en el caso de alguno de esos barcos se va a confiscar o no el contenido, como ocurriera en su momento con los petroleros que salían de Venezuela y que Estados Unidos confiscó tanto el contenido como el buque tanque. Y esto es de inmensa importancia estratégica porque Irán se quedaría sin poder vivir de lo que siempre ha vivido, que es de la exportación de petróleo, pero además perdería sus buques tanques y hay que ver cuál sería la forma luego de recuperarlo. Así que este conflicto se sigue acelerando mientras las partes siguen teniendo un canal de vinculación por medio de Pakistán. Y habría una reunión otra vez entre las partes que en principio se habría asegurado que era este jueves,
un vocero del Departamento de Estado me ha comentado hace un rato que sería el próximo fin de semana, pero que además las distancias están lejanas, pero hay puntos de contacto. Por ejemplo, Irán ha ofrecido a Estados Unidos suspender su plan nuclear por 5 años. Y Donald Trump le ha dicho a sus negociadores que está bien que sea una suspensión, pero por 20 años. Y al mismo tiempo Rusia le ha ofrecido a Irán que el uranio que tiene enriquecido Irán sea depositado en manos de un garante tercero, que sería Moscú, y que al mismo tiempo todo uranio que haya que enriquecer sería enriquecido con normas internacionales por el gobierno de Putin, entregándole el resultado previa inspección de la Organización Internacional de Energía Atómica de vuelta a Irán para que pueda hacer un plan pacífico de la energía nuclear, tanto para medicina como para electricidad y otros fines. Entonces aparecen algunos argumentos que sobre todo enarbola Pakistán, buscando que la sangre no llegue al río. Pero como les acabo de decir, la situación en el Golfo Pérsico está muy complicada. Estados Unidos ha armado un inmenso arco lejano a la boca de acceso al estrecho de Hormuz, compuesto por submarinos, por portaaviones, por destroyer, por aviones vigía, aviones espías, por satélites que están siguiendo el transponder de todos los barcos que se dirigen o salen de los puertos iraníes, y además con la capacidad de que no se le escape en el medio del mar ninguno de estos barcos, por la densidad de naves norteamericanas, por la cantidad de techo aéreo que tienen y porque al estar alejado de la tierra firme iraní, están fuera del ataque de los drones y de los misiles. Recordemos que Irán no tiene más aviación. Tiene sí misiles y drones para seguir un largo tiempo este combate, pero al no tener aviación está fuera de su alcance la estructura que ha preparado el Pentágono para obedecer la orden de Donald Trump y trabar todo el comercio de Irán. Al mismo tiempo que esto ocurre, en este momento en Washington, están reunidos en el Departamento de Estado, una reunión encabezada por el propio secretario de Estado y presidente del Consejo de Seguridad Nacional, Marco Rubio, una delegación de Israel y una delegación del Líbano. No se encontraron hace muchas décadas estas dos naciones en una mesa para buscar la paz entre Israel y el Líbano. Una condición esencial para la guerra que está por abajo de la otra guerra. Porque acá lo que plantea Estados Unidos e Israel a el Líbano es: estamos dispuestos a ayudarlos, estamos dispuestos a garantizar su desarrollo, pero acabemos juntos con el Hezbollah, desarmemos esa organización terrorista. Pero por el otro lado, Irán, desde el comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Wahidi, un hombre absolutamente vinculado a Hezbollah, la propuesta es: no hay acuerdo posible en Islamabad si no se acaban los ataques a Hezbollah. Una guerra dentro de otra. La guerra del petróleo dentro de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. La guerra del Líbano como parte de una subguerra en este complicado panorama que les estoy explicando con la brevedad que me gusta, para que después ustedes, con la noticia en la mano, busquen otras fuentes de información. Pero era importante que les contara esto y que también les dijera que hay un jugador al que hay que mirar con cuidado en el drama de Medio Oriente, que es Arabia Saudita. Arabia Saudita, primer aliado comercial en la región de Estados Unidos, más allá de la relación comercial de Estados Unidos con Israel. Y su segundo aliado comercial, el segundo aliado comercial de Arabia Saudita, es la República Popular China. En este momento, la sequía de petróleo que tiene China
la está alimentando Arabia Saudita y lo hace por medio, obviamente no del estrecho de Hormuz, sino que ha dado vuelta su oleoducto y saca su petróleo por el Mar Rojo, por el estrecho de Al-Mandeb y lo manda a los chinos. Por eso, porque es para China ese petróleo, los hutíes no han trabado ese otro estrecho tan clave, que Irán dice que lo podría trabar, pero que no lo va a poder trabar en la medida que el cliente sea la República Popular China. China necesita petróleo, y el petróleo que no le venda esa parte de la producción, se lo va a vender Estados Unidos. Estados Unidos le va a vender petróleo a Japón, a Corea del Sur y a quien aparece como su rival estratégico, la República Popular China. Entonces, realmente un juego con muchos tableros y muy complejo. Enfocados, vigilantes y altamente motivados. Así están los militares de Estados Unidos desplegados en el estrecho de Hormuz. ¿Qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Es lo que asegura el Comando Central a través de un mensaje en redes sociales que acaban de emitir. Repito, enfocados, vigilantes, altamente motivados. Un mensaje acompañado de este vídeo inédito sobre las operaciones en esas aguas. Ya se lo mostramos. Es impresionante, es como asistir a una película de guerra, pero lo que están viendo son escenas reales que acontecen ahora mismo en el estrecho de Hormuz. Es el personal militar de Estados Unidos sobre los buques que operan en ese enclave. Esto es el Club de Prensa y con estas imponentes imágenes arrancamos desde Washington. Ya está con nosotros Vanessa Vallejo, bienvenida. Muchas gracias. Y también la periodista de NTN24, Natalia Cabrera. Hola, buenas tardes. ¿Cómo definiríais a esas imágenes? Veámoslas mientras las describís y sobre todo, bueno, pues definís esa estrategia del Pentágono de compartir todo en tiempo real, como si asistiéramos, Vanessa, a una película de acción. Bueno, yo creo que las imágenes para esta administración hacen parte del poder de disuasión, ¿no? Y demostrar cómo son tan impresionantes, y yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras a veces. Vamos a ver ese vídeo con el que arrancamos Club de Prensa, mientras nos da también Natalia su opinión. Natalia. Completamente de acuerdo con que tienen una gran estrategia de comunicaciones, un gran equipo de comunicaciones y han sabido aprovechar muy bien todo ese material que recolectan a través de sus propios equipos y lo han sabido comunicar muy bien a la opinión pública. Ahí están, operando a bordo de los buques desplegados, entre otros el Abraham Lincoln. También está allí el portaaviones Gerald Ford, realizando comunicaciones, desplegando esos aviones de combate, más de 100 aircrafts, más de 100 aviones de combate desplegados. Un vídeo que acaba de emitir el Pentágono. Y mucha atención a esta noticia de último minuto, 3:02 de la tarde, hora del este. El Departamento de Estado acaba de confirmar que siguen su política de quitar visas a los enemigos, dicen, de Estados Unidos. Vean este comunicado que acaban de emitir. El Departamento de Estado está restringiendo las visas estadounidenses para individuos de países en nuestro hemisferio que apoyan a nuestros adversarios en socavar los intereses de Estados Unidos en nuestra región. Bajo la política recién ampliada ya hemos tomado medida contra 26 individuos en varios países. La administración Trump continúa trabajando por el pueblo estadounidense y promoviendo la seguridad y prosperidad de nuestra región. Quitarán las visas, Vanessa, un mensaje que acaba de emitir el Departamento de Estado a los enemigos de la nación. ¿A qué enemigos se refieren? Bueno, yo creo que esta administración tiene una estrategia muy amplia en cuanto a cómo abordar las posibles amenazas que pueda tener este país, y a mí me parece que tras los 4 años de la administración Biden, donde se vio, digamos que una situación tan difícil en la que tanta gente entró sin chequeos, en la que tanta gente está acá sin chequeos, pues creo que esta política de la administración obedece particularmente a eso, y hago el punto porque muchas veces hay gente que dice esta administración es muy, digamos que fuerte con esto, pero también hay que recordar de dónde viene todo esto. Entonces a mí me parece que es una política en la que la administración sigue ahondando.
Y justamente también es de destacar que muchas personas creen que simplemente porque ya tienen un permiso para venir a Estados Unidos ya pues este es casi que un derecho, y no, hay que recordar justamente que es un privilegio y que es también en la potestad del Departamento de Estado y del gobierno de Estados Unidos retirarlo o mantenerlo. Vamos a ver de nuevo ese mensaje del Departamento de Estado hace solo minutos que lo ha emitido la diplomacia de este país. Quitan visas, siguen con esa política contra los enemigos de la nación. El Departamento de Estado está restringiendo las visas estadounidenses para individuos de países en nuestro hemisferio que apoyan a nuestros adversarios en socavar los intereses de Estados Unidos en nuestra región. Bajo la política recién ampliada ya hemos tomado medida contra 26 individuos en varios países. La administración Trump continúa trabajando por el pueblo estadounidense y promoviendo la seguridad y prosperidad de nuestra región. Contra 26 individuos, entre otros, recuerden ustedes las sobrinas de... quien fue el general del ejército iraní, Soleimani, sus sobrinas que residían aquí, 2 de ellas con una vida de lujos, fueron canceladas sus visas y detenidas, puestas a disposición de la policía migratoria. Pues en esa misma política el Departamento de Estado acaba de confirmar con ese mensaje que continúan eliminando visa a los enemigos de Estados Unidos, como los familiares de los jefes del régimen ayatolá. Sobre la situación en Irán, quien se acaba de pronunciar también hace minutos desde la Casa Blanca es el presidente Trump, 3:05 hora del este. Atención, porque justo antes de subir al helicóptero presidencial, al Marine One, ha respondido a algunas preguntas a los medios de comunicación. Se refirió al alto el fuego. Creo que respetarán el alto el fuego, es muy emocionante, son 48 años. Nos reuniremos con Netanyahu, como ustedes saben, y con el presidente del Líbano, y hoy tuve una excelente conversación con ambos para tener un alto el fuego, y eso incluirá Hezbollah. Creo que podría ser de 10 días. Al posible alto el fuego entre Líbano e Israel, lo decía el presidente, más de 4 décadas después podríamos ver un acuerdo que detenga el fuego entre Israel y Líbano. Lo que ocurre, Vanessa, es que en ese país, en Líbano, está un elemento desestabilizador tan grave y tan poderoso como es el grupo terrorista Hezbollah. ¿Van a permitir desde Hezbollah que haya este alto el fuego? Bueno, lo que está pasando en el Líbano es una cuestión tan histórica porque es precisamente después de todos estos bombardeos que ha habido por parte del ejército de Israel y de cómo se ha debilitado a Irán con esta, digamos, operación conjunta entre Estados Unidos e Israel, que se ha logrado, digamos, que recuperar territorio que tenía Hezbollah antes. Y Hezbollah, recordemos que es un ejército de Irán, armado por Irán, financiado por Irán. Entonces, después de todos estos ataques y debilitar Irán, lo que hace el ejército de Israel es, digamos, que desocupar o empujar a Hezbollah hacia ciertas zonas, permitiendo cierto poder del gobierno del Líbano, que ahora puede tener cierto control y que puede incluso negociar o pactar con el Estado de Israel para intentar, digamos, que seguir en esa avanzada contra Hezbollah. Pero lo que está pasando en el Líbano es histórico y es gracias a los ataques de Israel, que está recuperando territorio para el gobierno del Líbano y en contra de Hezbollah. Y se produce además justo después de un encuentro que fue clave y que se produjo en Washington, que les vamos a mostrar, el que encabezó el secretario de Estado Marco Rubio. Recuperamos hoy las imágenes de hace 2 días, cuando Rubio recibía en el Departamento de Estado al embajador de Israel y también al embajador de Líbano. Que les mostramos es aquel encuentro, es el momento en el que posaban para esa foto oficial en las negociaciones previas. A la derecha de sus pantallas, lo que ocurría hace 2 días. Marco Rubio aboga por un alto el fuego entre Israel y Líbano con ese encuentro. A la izquierda de sus pantallas, lo que acaba de ocurrir. El presidente de Estados Unidos da por hecho a través de ese mensaje en redes sociales, como reiteró en esas declaraciones frente a la Casa Blanca, que el alto el fuego se va a materializar. En aquel encuentro en el Departamento de Estado estuvo Natalia Cabrera. Esto fue clave, ¿no, Natalia? Un encuentro histórico que por primera vez desde 1993 mantuvieron Israel y Líbano. Estas delegaciones, aunque no eran las de más alto nivel en ese momento, sí es la primera vez que se encontraban desde 1993 los representantes diplomáticos, la embajadora de Líbano y el embajador de Israel. Y justamente en relación a lo que decía Vanessa, también el embajador israelí justamente destacaba ese día que ambas naciones habían coincidido en que era momento de liberar a el Líbano de ese yugo que representa Hezbollah. Saludamos a esta hora en Club de Prensa también a Diego Escarif, que era analista político que se incorpora
a este programa. Diego, bienvenido. La noticia es la que les estamos mostrando, la que estamos analizando, ese posible alto el fuego. ¿Va a ser un hecho? ¿Se va a producir pese al factor desestabilizador de Hezbollah y por extensión del régimen ayatolá? Bienvenido. Sí, muchísimas gracias primero por la invitación y efectivamente esa es la gran pregunta. A pesar de que el gobierno del Líbano y el gobierno de Israel se están reuniendo por primera vez en décadas aquí en Washington para adelantar esas conversaciones y el presidente Trump anuncia que el cese al fuego se da, ya voceros del Hezbollah no están reconociendo el cese al fuego, están siendo cautelosos con el cese al fuego y están diciendo que le están exigiendo al gobierno del Líbano que no se entienda y que no tenga relaciones formales con el Estado de Israel. Pero la gran pregunta va a ser ahorita, ¿realmente los que son los grupos beligerantes, que es el Hezbollah, van a cumplir con el cese al fuego o va a continuar los conflictos y las provocaciones de este grupo terrorista de Israel que van a provocar en sí una respuesta por parte del Estado de Israel mientras se defienden? Es importante también aclarar que Netanyahu, o el primer ministro Netanyahu lo dejó muy claro, Israel no se va a retirar del sur del Líbano, va a mantener o continuar manteniendo control territorial sobre esa región. Pues la pregunta va a ser cuánto tiempo va a durar esta ubicación o esta ocupación de tropas israelíes al sur del Líbano, si es una cosa temporal, una cosa permanente, y si eso al final va a lograr normalizar relaciones entre los dos países, que cada vez se convierte en una tendencia más importante en el Medio Oriente, especialmente ahorita con la gran debilidad que presenta Irán, de que Israel va a poder normalizar de forma definitiva las relaciones con los países árabes y sus vecinos en la zona. Porque Hezbollah sigue siendo una amenaza para Israel y por ende también para Occidente. Fíjense ustedes, antes de conocerse este anuncio, el ejército de Israel difundió hoy mismo este vídeo que mostraba sus acciones militares contra blancos del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano. En las imágenes pueden ver columnas de humo y explosiones en la ciudad de Bint Beil, bastión de Hezbollah. Pero hay más imágenes que son noticia. El ejército de Israel también destruyó este puente estratégico en el sur del Líbano dentro de las acciones para desmantelar al grupo terrorista Hezbollah. Se trata del último puente sobre el río Litani que era usado por los milicianos de Hezbollah. Vanessa, ese alto el fuego, en caso de que se lleve a puerto, viendo la gran amenaza que supone Hezbollah para Israel, para Occidente, ¿puede servir para que el grupo terrorista se rearme? Bueno, ellos siempre utilizan estos tiempos para ganar ventaja, ¿no? Digamos que es una estrategia que siempre utilizan y que hace parte de su naturaleza. Sin embargo, yo creo que Israel sabe, pues Israel cuánto tiempo no lleva manejando estos regímenes y sabiendo las artimañas que utilizan y sabe cuándo apretar y cuándo soltar un poco. Y creo que, repito, lo que estamos viendo en el Líbano es absolutamente histórico y creo que por la grandeza de lo que está pasando en Irán, pues de pronto ha quedado un poco a la sombra. Pero ver cómo Israel ha, digamos que, recuperado espacio para toda esa gente que también está sufriendo en el Líbano, la gente de a pie que no tiene nada que ver y que está sufriendo, es impresionante. The U.S. has announced a formal blockade of Iranian ports and coastal areas. This is illegal action. All vessels are advised to immediately return to port if leaving and discontinue transit to Iran if that is your next port of call. Do not attempt to breach the blockade. Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from an Iranian port. Turn around and prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force. The whole of the United States Navy is ready to force compliance. Now. Es la advertencia directa que las fuerzas navales de Estados Unidos, sonido real, están haciendo a cada buque proveniente de los puertos iraníes que intenta violar el bloqueo en el estrecho de Hormuz. El audio que escuchaban fue emitido por el Comando Central a través del canal 16 de comunicación puente a puente. Advierte de forma tajante: cualquier barco que desafíe la sanción será interceptado, abordado y confiscado por las unidades de la Marina y por equipos de operaciones especiales desplegados estratégicamente en el corredor marítimo. Este es el estrecho de Hormuz 60 horas después de la entrada en vigencia del bloqueo. El CENTCOM asegura que Estados Unidos ha logrado imponer una superioridad marítima total con el despliegue de más de una docena de buques de guerra y 10.000 efectivos. Un total de 10 buques comerciales han sido obligados a dar media vuelta y a regresar a puertos iraníes. Otra veintena de embarcaciones que se dirigen a puertos de los Emiratos Árabes u Omán cruzaron
el estrecho. La Marina de Estados Unidos permite su libre tránsito bajo vigilancia estricta y asegurándose de que ninguna proa se desvíe hacia territorio iraní. Y miren cómo el petrolero Rich Starry, sancionado por Estados Unidos, tuvo que regresar al estrecho de Hormuz este miércoles tras abandonar el Golfo Pérsico el día anterior, según datos de navegación, sin lograr romper el bloqueo de Estados Unidos a los buques que hacen escala en puertos iraníes. Rich Starry y su propietario Shanghai Swanrun Shipping fueron sancionados por Estados Unidos por sus negocios con el régimen de Irán. Washington elevó la presión contra el régimen ayatolá con el lanzamiento de la Operación Furia Económica, una ofensiva financiera ejecutada con el mismo rigor de una misión militar. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció sanciones secundarias estrictas para cualquier país que compre petróleo iraní. Esta maniobra de máxima presión surge el mismo día en que la Casa Blanca reconoció que hay contactos para una nueva ronda de diálogos con los ayatolá. La información con Natalia Cabrera, periodista de NTN 24, aquí en Washington. Natalia. Furia económica. Así nombró el secretario del Tesoro Scott Bessent a esta operación para presionar a Irán y castigar a los países y a los individuos que hagan negocios con el régimen de los ayatolás. Estas sanciones secundarias representan tres cosas para estas personas. Primero, les bloquea el acceso al sistema bancario de Estados Unidos. Segundo, les congela todos los activos que tengan en dólares. Y tercero, les prohíbe hacer otros negocios con otras empresas aquí en Estados Unidos. Algo que hemos hecho es decirle a las empresas y a los países que si compran petróleo iraní, si tienen dinero iraní en sus bancos, estamos dispuestos a aplicar sanciones secundarias y que es una medida muy severa. Y los iraníes deben saber que esto será el equivalente financiero de lo que vimos en las actividades militares. En este contexto, la Casa Blanca confirmó el anuncio del presidente Donald Trump, según el cual China se comprometió con él a pausar la venta de armas a Irán, pero no hizo lo propio con las de petróleo. Hay que recordar que China es el principal comprador de petróleo de Irán, lo cual esto deja un tema álgido sobre la mesa para la próxima cita entre el presidente Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping, que va a tener lugar en mayo. Sobre China, Bessent reversó una declaración que había hecho horas antes y aclaró que había una relación estable entre Washington y Beijing después de que había dicho que era un aliado en el que no se podía confiar. Desde el verano pasado la relación se ha caracterizado por una gran estabilidad y en realidad la piedra angular de esta relación es el profundo respeto que se profesan mutuamente los dos líderes. Mi experiencia me dice que cuando la comunicación se establece al más alto nivel, nosotros seguimos esas directrices y esos deseos. Tuvimos la reunión en Busan, Corea. En octubre realizaremos la visita de Estado a Beijing. Por lo tanto, espero una gran estabilidad en la relación, pero eso no significa que nuestro déficit comercial no pueda seguir reduciéndose. Y al margen de la presión económica, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció que en efecto se están adelantando contactos con miras a retomar estas conversaciones con Irán con la mediación de Pakistán, pero descartó que se haya acordado una prórroga del cese el fuego. Esta mañana vi algunas informaciones de nuevo erróneas que afirmaban que habíamos solicitado formalmente una prórroga del alto el fuego. Esto no es cierto en este momento. Hemos seguido participando activamente en estas negociaciones y conversaciones. El vicepresidente y el presidente les confirmaron esta semana que estas conversaciones son productivas y continúan, y así están las cosas ahora mismo. Nos sentimos optimistas respecto a las perspectivas de un acuerdo. El presidente lo mencionó en su entrevista de ayer. Es la información que tenemos desde Washington, D.C. Natalia Cabrera, NTN 24. Natalia, gracias. Y la dictadura de Irán aumenta sus amenazas. Ahora dice que bloqueará el Mar Rojo, al que no tiene acceso territorial en caso de que se mantenga el bloqueo de Estados Unidos a sus puertos. Atención, porque el general Ali Abdollahi, jefe del mando de las Fuerzas Armadas del régimen, dijo en un comunicado difundido por la televisión estatal que si Washington mantenía sus medidas sería un preludio de la violación del alto el fuego que entró en vigor desde el pasado 8 de abril.
Agregó además que sus hombres no permitirán ninguna exportación o importación en el Golfo Pérsico, en el Mar de Omán o en el Mar Rojo. El Mar Rojo es una ensenada del Océano Índico situado entre África y Asia. Tiene 2.200 kilómetros de largo. Conecta al norte con el Canal de Suez, que a su vez lo comunica con el Mar Mediterráneo, y al sur con el Golfo de Adén, que lo enlaza con el Océano Índico. Es otra importante vía de transporte marítimo que bordea países como Egipto, Sudán, Eritrea y Yemen, Arabia Saudita e Israel. Y aunque Irán no tiene acceso territorial sobre el Mar Rojo, sí podría bloquear zonas o rutas cercanas actuando a través de grupos armados aliados en la región, especialmente los hutíes en Yemen. Estos grupos sí operan cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, que es una de las rutas marítimas más sensibles del mundo. Es nuestro tema de análisis en el informativo USA y saludamos a Ignacio Montes de Oca, analista internacional argentino especializado en conflictos bélicos, seguridad y política internacional. Don Ignacio, muy bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, señor Montes de Oca. ¿Por qué es entonces el Mar Rojo un punto estratégico ahora mismo clave en este conflicto? Por dos motivos. Primero, porque es el sitio por donde circula el 15% de la riqueza que se transporta por vía marítima. De allí va a el Canal de Suez, que es el que comunica con el Mediterráneo, y de allí es una de las rutas que a través de Gibraltar conduce hacia el Atlántico. No hay que rodear de esta manera el continente africano. Y el segundo motivo es que la ruta del petróleo de Arabia Saudita, 7 millones de barriles diarios, que es la ruta alternativa para evitar el bloqueo de Hormuz, que conduce al puerto de Yandú. El puerto de Yandú está en el Mar Rojo, es decir, no solamente es la riqueza, sino también la alternativa. Y si Irán decidiera pedirle a los hutíes, que son sus proxies, que vuelvan a cerrar el Mar Rojo, entonces tendríamos dos rutas vitales bloqueadas: Hormuz y el Mar Rojo a través del paso de Bab el-Mandeb. ¿Qué tan viable o qué tan real podrían hacerse estas amenazas de Irán de bloquear también el Mar Rojo? Y quisiera puntualizar en cómo se afectaría el comercio global con estos dos puntos cerrados. Para darse una idea de la importancia que tiene y de lo fácil que es bloquear este pasaje, hay un grupo de portaaviones de Estados Unidos que, en lugar de tomar la ruta usual, que es a través del Canal de Suez, ha decidido rodear el continente africano precisamente para no pasar por la zona donde están los hutíes. Hay que entender que se trata de un tramo muy pequeño, ¿sí? Este estrecho de Bab el-Mandeb tiene una zona de ataque que tiene cerca de 21 kilómetros. En esos 21 kilómetros cualquier buque está en riesgo porque es muy poco el tiempo que pasa desde el lanzamiento del misil hasta el impacto. Por eso es tan peligroso y por eso los propios Estados Unidos están reconociendo este peligro. Si se cerrara este paso, vamos a por los números. Por el estrecho de Hormuz circulan unos 20 millones de barriles de petróleo, ¿sí? Diariamente. El Mar Rojo es la alternativa para que se liberen unos 7 de Arabia Saudita, es decir, que el déficit por ahora es de 13. Si se cerrara, vuelve a 20, excepto por un puerto que hay de Emiratos Árabes Unidos, que quizás permite un millón, pero quedarían 19 millones el déficit. Estamos hablando de un tercio de lo que se logra salvar del estrecho de Hormuz al permitir salir por este oleoducto que va a Yandú y de ahí pasa por el Mar Rojo. Así que cerrar los dos, además de generar un 20 más un 15% de la riqueza mundial, haría que el precio del petróleo otra vez suba en proporción a ese tercio que se venía salvando por el oleoducto de Arabia Saudita. Señor Montes de Oca, los hutíes de Yemen, ¿cree usted que podrían cerrar el paso por el Mar Rojo en este caso? Sí, porque es un riesgo existencial. Lo que se está ahora negociando es una rendición de Irán, y si Irán se rinde,
deja desprotegidos a sus proxies, ¿sí? Los proxies son Hezbollah, Hamas, Jihad Islámica y los hutíes. Entonces, a los hutíes se les presenta también una amenaza existencial, porque sin su protector, sin la Guardia Islámica que a través de su brazo exterior, Al-Quds, les provee no solamente de tecnología, sino también de dinero y de misiles, quedarían expuestos a quedar en soledad. O sea que van a actuar claramente, si no es por su cuenta para atacar y negociar, tal cual fue su estilo siempre, sino como gatillo de Irán. Así que el riesgo es claro y en las negociaciones es algo que no se está comentando mucho. En las negociaciones con Irán, cuando se habla de los proxies, no solamente se habla de Hezbollah en el Líbano, también se habla de los hutíes y esta posibilidad de que cierren el Mar Rojo. Yo quisiera preguntarle finalmente, Ignacio, ¿qué posibilidades ve usted que estas negociaciones se logren dar y que ambas partes sientan que están ganando algo? ¿Cuál es el escenario que usted está viendo con lo que hoy estamos presenciando? El escenario es muy pesimista porque las dos partes piden algo que el otro no está dispuesto a dar. En particular, la cuestión del programa atómico. Estados Unidos no quiere que haya un programa atómico con enriquecimiento de uranio. Irán dice que lo va a tener de todas maneras, que eso no es negociable. Y por otro lado, Estados Unidos pide una apertura total del estrecho de Hormuz e Irán ha encontrado en el bloqueo que sigue, hay que recordar que el bloqueo de Irán sigue, ha encontrado un arma política no solamente para negociar con Estados Unidos, sino también con los países de la región. Así que las perspectivas son pesimistas y le sumamos un hecho adicional. Estados Unidos sigue enviando tropas y sigue reforzando las posiciones como para pensar en una operación terrestre. Si esto es un elemento de presión, no se sabe, pero esa creciente presencia indica que no soy yo solamente el pesimista, sino que también en el Pentágono se están preparando para una eventualidad en la que fracasen otra vez las negociaciones y se terminen estas 2 semanas de tregua. Israel y el Líbano iniciarán un alto el fuego de 10 días a partir de este jueves, así lo confirmó el presidente Donald Trump, que en su mensaje destacó el esfuerzo de las partes por conseguir una tregua que permita la paz en la región en medio de la ofensiva que mantiene junto con Israel contra el régimen de Irán. El alto el fuego es el resultado de las recientes conversaciones entre representantes de ambos países aquí en Washington, D.C., donde se sentaron a dialogar por primera vez en más de 3 décadas. En las conversaciones participó el secretario de Estado, Marco Rubio. El cese al fuego estará condicionado por la respuesta que tenga el grupo terrorista Hezbollah, que apoya al régimen iraní y que desde el pasado 28 de febrero ataca blancos civiles israelíes. El grupo terrorista no ha emitido ningún pronunciamiento. Sin embargo, días atrás le advirtió al gobierno libanés que negociar con Israel sería un error. Acabo de mantener unas conversaciones excelentes con el muy respetado presidente Joseph Aoun del Líbano y con el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel. Estos dos líderes han acordado que con el fin de lograr la paz entre sus países iniciará formalmente un alto el fuego de 10 días a las 17:00 hora del este el martes. Los dos países se reunieron por primera vez en 34 años aquí en Washington, D.C. con nuestro gran secretario de Estado Marco Rubio. He ordenado al vicepresidente J.D. Vance y al secretario de Estado Rubio junto con el presidente del Estado Mayor Conjunto Dan Razin Kane que trabajen con Israel y el Líbano para lograr una paz duradera. Ha sido un honor para mí resolver 9 guerras en todo el mundo y esta será la 10ª, así que manos a la obra. Además del comunicado que acabamos de publicar, invitaré al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y al presidente del Líbano, Joseph Aoun, a la Casa Blanca para celebrar primeras conversaciones sustanciales entre Israel y el Líbano desde 1983, hace ya mucho tiempo. Ambas partes desean la paz y creo que lo alcanzaremos rápidamente. Las fuerzas de defensa cesarán sus operaciones contra el grupo terrorista Hezbollah desde este jueves y antes de conocerse el anuncio, el ejército de Israel difundió este video que mostraba sus acciones militares contra blancos de Hezbollah en el sur del Líbano. En las imágenes se observan columnas de humo y explosiones en la ciudad de Bin Jabal, bastión del grupo terrorista. El ejército de Israel también destruyó este puente estratégico en el sur del Líbano, dentro de las acciones para desmantelar al grupo terrorista Hezbollah. Se trata del último puente sobre el río Litani que era usado por los milicianos de Hezbollah.
Mientras tanto, hoy se conocieron estas imágenes del jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, que mantuvo un encuentro con el presidente del Parlamento del régimen de Irán, Mohammad Baqir Ghalibaf, en Teherán. El gobierno de Pakistán adelanta gestiones para una posible reanudación del diálogo entre la dictadura iraní y Estados Unidos. Munir busca que el régimen y los representantes de Donald Trump vuelvan a Islamabad para una segunda ronda de negociaciones tras el fracaso de las maratónicas conversaciones del pasado sábado. Washington ha dicho que las tropas de Estados Unidos están preparadas para reiniciar las operaciones de combate si no se alcanza un acuerdo. Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, llegó este jueves a Doha para reunirse con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani. La visita hace parte de la gira que adelanta por Qatar, Arabia Saudita y Turquía como parte de los esfuerzos de Pakistán por mediar entre Estados Unidos y la dictadura iraní. Sharif reiteró su condena a los ataques contra Qatar y otros países del Golfo por parte del régimen de Irán. Ambos líderes subrayaron la importancia de apoyar los esfuerzos de desescalada y fortalecer la coordinación internacional para garantizar la seguridad y la estabilidad de la región, en particular asegurando el mantenimiento del flujo en las cadenas de suministro de energía. Estados Unidos bloqueará los puertos iraníes el tiempo que sea necesario, dijo hoy el secretario de Defensa Pete Hegseth, quien amenazó con nuevos ataques si la dictadura de Irán no llega a un acuerdo con Washington. Ya regresamos con esta y otras noticias. Las fuerzas militares en Oriente Medio están listas para retomar de inmediato las operaciones de combate si Irán no acepta un acuerdo de paz, advirtieron los altos mandos de Estados Unidos. La administración Trump insiste en bloquear los puertos iraníes el tiempo que sea necesario. Natalia Cabrera, nuestra periodista permanente de NTN 24 en Washington, D.C., tiene toda la información. Natalia, buena tarde. Adelante. Hola, buenas tardes. Pues sí, Estados Unidos dijo que está listo Estados Unidos para volver a atacar a Irán. Fue la advertencia que hizo el secretario de Guerra Pete Hegseth en la primera rueda de prensa que dio desde que entró en vigor este bloqueo a los puertos iraníes en el estrecho de Hormuz. Lo que le dijo al régimen de los ayatolás es que está dispuesto a utilizar toda la fuerza, pero dejó ver que continúa abierta la puerta para el diálogo. Sin embargo, le recordó a Teherán que es la Armada de Estados Unidos la que está controlando el tránsito por el estrecho de Hormuz y que así lo hará el tiempo que sea necesario. Pero hay una alternativa. Como han dicho nuestros negociadores, ustedes, Irán, pueden elegir un futuro próspero, un puente dorado, y esperamos que lo hagan por el pueblo iraní. Mientras tanto, y durante el tiempo que sea necesario, mantendremos este bloqueo exitoso. Pero si Irán elige mal, entonces tendrá un bloqueo y bombas cayendo sobre su infraestructura, su energía y su suministro eléctrico. Y al mismo tiempo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y nuestros amigos del Tesoro también están lanzando la operación Furia Económica, maximizando la presión económica en todo el gobierno. A Irán, elijan sabiamente. Hegseth también dijo que Estados Unidos está operando solamente con el 10% de toda su capacidad, mientras que las capacidades militares iraníes sí están destruidas. También al mismo tiempo la administración de Donald Trump está presionando con sanciones económicas al régimen de Teherán. Este bloqueo que el presidente detallará esta mañana es la forma más cortés de abordar la situación. Su energía no circulará y no circulará y podemos seguir así todo el día. Pero aún no está destruida. Su industria energética aún no está destruida. A Irán le gustaría decir públicamente que controla el estrecho de Hormuz, pero no tiene una armada ni un verdadero conocimiento del terreno. No pueden controlar nada. Para ser claros, amenazar con disparar misiles y drones contra barcos comerciales que transitan legalmente por aguas internacionales, eso no es control, eso es piratería, eso es terrorismo. La Armada de los Estados Unidos controla el tráfico que entra y sale del estrecho porque tenemos activos reales y capacidades reales. En esta rueda de prensa también estaba el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, él es el general Dan Kane, y él informó que al menos 13 buques ya han decidido retroceder al ver justamente este despliegue de Estados Unidos para bloquear los puertos iraníes, y mostró cómo este bloqueo de hecho había modificado el tránsito marítimo en la zona desde el lunes que fue que comenzó.
También compartieron unos mapas que en este momento ven en su pantalla, y en rojo los buques iraníes y en azul están los buques estadounidenses. Al inicio de este bloqueo, el 13 de abril, se ven varias embarcaciones aproximándose justamente a esta línea de bloqueo, pero luego 24 horas después evidentemente empiezan estas embarcaciones a retroceder. Esta fue la advertencia que volvió a reiterar el general Dan Kane. Let me be clear. Permítanme ser claro, este bloqueo se aplica a todos los buques, independientemente de su nacionalidad, que se dirijan a puertos iraníes o salgan de ellos. La medida de Estados Unidos consiste en un bloqueo de los puertos y el litoral de Irán, no en un bloqueo del estrecho de Hormuz. La aplicación de esta medida se llevará a cabo dentro de las aguas territoriales de Irán y en aguas internacionales. Se abordarán los buques que transiten hacia o desde puertos iraníes para su interceptación y confiscación. Den la vuelta o prepárense para ser abordados. Si no cumplen con este bloqueo, utilizaremos la fuerza. Es la información que tenemos desde Washington, D.C. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, Natalia, por toda la información desde Washington, D.C. Y el régimen de Irán se encamina a superar el récord de ejecuciones contra opositores registrado en el año 2025. En los primeros 3 meses de 2026 se han contabilizado 657 ejecuciones, según la Sociedad Iraní de Derechos Humanos. De acuerdo con los registros, entre enero y febrero de este año se han reportado 648 ejecuciones, 341 en enero y 307 en el mes de febrero. Al sumar los casos confirmados en marzo, la cifra total asciende a 657. En 2025 el país cerró con 1.639 ejecuciones, el número más alto desde 1989. Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos calificó estos actos de barbarie como una muestra de la peligrosidad del régimen de los ayatolás. Pero hay una alternativa. Como han dicho nuestros negociadores, ustedes, Irán, pueden elegir un futuro próspero, un puente dorado, y esperamos que lo hagan por el pueblo iraní. Mientras tanto, y durante el tiempo que sea necesario, mantendremos este bloqueo exitoso. Pero si Irán elige mal, entonces tendrá un bloqueo y bombas cayendo sobre su infraestructura, su energía y su suministro eléctrico. Y al mismo tiempo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y nuestros amigos del Tesoro también están lanzando la operación Furia Económica, maximizando la presión económica en todo el gobierno. A Irán, elijan sabiamente. El bloqueo sobre los puertos del régimen ayatolá lo acaban de escuchar al secretario de Guerra esta misma mañana, quien amenaza también con bombardear objetivos del régimen si intentan violarlo. Dice también Pete Hegseth que impedir el paso de los buques comerciales neutrales, los que no tienen nada que ver con el régimen, sería piratería. Este bloqueo que el presidente detallará esta mañana es la forma más cortés de abordar la situación. Su energía no circulará y podemos seguir así todo el día. Pero aún no está destruida, su industria energética aún no está destruida. A Irán le gustaría decir públicamente que controla el estrecho de Hormuz, pero no tiene una armada ni un verdadero conocimiento del terreno. No pueden controlar nada. Para ser claros, amenazar con disparar misiles y drones contra barcos comerciales que transitan legalmente por aguas internacionales, eso no es control, eso es piratería, eso es terrorismo. La Armada de los Estados Unidos controla el tráfico que entra y sale del estrecho porque tenemos activos reales y capacidades reales. La rueda de prensa de esta mañana en la que estuvo Natalia Cabrera, periodista de NTN 24. Natalia, explicaron con mapas cómo se ejerce el bloqueo, que es la duda que todos tenemos. ¿Cómo se puede controlar un espacio marítimo? Bueno, lo explicaron. Lo explicaron con imágenes que ellos mismos dijeron habían sacado de los satélites que ellos tienen también, y justamente mostraron cómo estaban ubicadas las embarcaciones del régimen iraní antes de que ellos establecieran esta línea de bloqueo en el estrecho de Hormuz para bloquear justamente los puertos iraníes. Entonces, en primer lugar, nos muestran cómo se veían estas embarcaciones en el mapa que también van a ver en sus pantallas, cómo se veían estas embarcaciones al inicio de este despliegue marítimo de la naval estadounidense. En rojo se ven las embarcaciones del régimen iraní y luego en azul son las embarcaciones de Estados Unidos. Entonces, en la parte superior vemos a las embarcaciones de Irán y cómo
lo que nos muestran ya en las imágenes siguientes de 24 horas después de haber iniciado esta línea y este despliegue, es como todas estas embarcaciones permanecen sobre la línea de bloqueo al escuchar este mensaje que también le enviaban las embarcaciones de Estados Unidos, advirtiéndoles a todos estos buques que si cruzaban esta línea, pues que iban a ser objeto de un ataque, que estaban listos para lanzarlo en cualquier momento y que estarían justamente violando este bloqueo que estableció Estados Unidos. Y ahí hemos visto cómo se acercan las azules, los barcos azules, que son los de Estados Unidos, el Abraham Lincoln, el Gerald Ford, se aproximan hacia las embarcaciones rojas, que son las del régimen, para que no puedan pasar. Estos mapas los ha enseñado Dan Kane, el jefe del Estado Mayor Conjunto, que dijo esto. Permítanme ser claro, este bloqueo se aplica a todos los buques, independientemente de su nacionalidad, que se dirijan a puertos iraníes o salgan de ellos. La medida de Estados Unidos consiste en un bloqueo de los puertos y el litoral de Irán, no en un bloqueo del estrecho de Hormuz. La aplicación de esta medida se llevará a cabo dentro de las aguas territoriales de Irán y en aguas internacionales. Se abordarán los buques que transiten hacia o desde puertos iraníes para su interceptación y confiscación. Den la vuelta o prepárense para ser abordados. Si no cumplen con este bloqueo, utilizaremos la fuerza. Ahora bien, Diego, aunque hemos visto en esos mapas cómo los barcos de Estados Unidos, los buques de guerra, mejor dicho, hacen ese bloqueo, se desplazan, se mueven sobre el estrecho de Hormuz. Veamos el mapa. Se mueven sobre el estrecho de Hormuz para que no pasen esas embarcaciones rojas, que son las de los ayatolá. ¿Podríamos ver un ataque de los ayatolá a esos portaaviones que ha desplegado el Pentágono en esas aguas? Todo es una posibilidad y hay que recordar que ellos están tomando las decisiones, el régimen iraní, de saber que cualquier actuación o ataque por parte del ayatolá o sus fuerzas militares hacia Estados Unidos va a requerir una respuesta igual, proporcional o mayor por parte de las Fuerzas Armadas americanas. Pues por esa razón sabe que cualquier acción que tomen va a tener sus consecuencias. Lo más difícil en todo tipo de situación como esta no es necesariamente una orden militar dado por parte del liderazgo, sino alguna actuación esporádica o errática por parte de algún funcionario de la Fuerza Armada iraní que decida atacar a una embarcación americana y que eso escale después a un conflicto mucho mayor. Lo que hay que pensar es esto también en un nivel geopolítico mayor. Lo que ha sido el bloqueo del estrecho de Hormuz por parte de los iraníes ya está viendo impactos económicos gigantescos alrededor del mundo. Ya Filipinas declaró una situación de una crisis energética en su país, ya que más del 90% del petróleo que consume Filipinas pasa por el estrecho de Hormuz. Lo mismo está ocurriendo en Japón, lo mismo está ocurriendo en Corea, está ocurriendo en otras partes del sureste asiático. Pues por esa razón, este conflicto está teniendo implicaciones no solamente regionales, como hablamos antes de Israel y Hezbollah, o en el Medio Oriente en general, sino está teniendo implicaciones energéticas y económicas importantísimas, especialmente en Asia, y eso va a seguir expandiendo ante un impacto sobre la economía global. Ya lo estamos viendo aquí en Estados Unidos, el precio de la gasolina ha aumentado exponencialmente, a pesar de que Estados Unidos no depende de petróleo del Medio Oriente, cuando sus repercusiones inciden en el precio del barril del petróleo, que aumenta el precio de la gasolina, que por ende aumenta el precio de los servicios básicos y, por ejemplo, de los precios en el automercado y las cosas que consumen las personas de a pie. Pues lo que es un conflicto que pareciera que está a medio mundo de distancia de los Estados Unidos o de nuestro continente americano, sin duda alguna tiene repercusiones y tiene impacto sobre los ciudadanos a pie mientras continúa este conflicto. Pues es importante que se logre el objetivo de poder hacer una transición democrática en Irán, pero tiene un impacto gigantesco. Un impacto negativo. Y les tengo un dato, señores. La aprobación del presidente Trump por parte de Estados Unidos, según los últimos sondeos, es la más baja desde que comenzó este segundo mandato. Solo un 36% de los ciudadanos del país apoyan al presidente Trump. ¿Por qué? Porque lo notan en el bolsillo, porque ha subido el precio del combustible en este país. Mientras tanto, hoy se conocieron estas imágenes del jefe del ejército de Pakistán, que mantuvo un encuentro con el presidente del Parlamento del régimen de Irán en Teherán. El gobierno de Pakistán adelanta gestiones para una posible reanudación del diálogo entre la dictadura iraní y Estados Unidos. Pues bien, por su parte, el primer ministro de Pakistán, luego de llegar este jueves a Doha para reunirse con el emir de Qatar en el contexto de este diálogo, hizo estas declaraciones. ¿Qué dijo a su llegada? Bueno, pues que siguen con el objetivo y con la esperanza, Vanessa,
de llegar a un acuerdo. El diálogo que se va a retomar será productivo porque el que vimos el fin de semana pasado fue un fracaso. Pues es una situación muy complicada y también yo creo que el objetivo puede variar. Es decir, cuando hace unos días vimos al presidente Trump diciendo que aún si no se retoman los diálogos, Irán ya está prácticamente destruido en su poder militar y que simplemente nos interesa que no molesten o que no frenen el estrecho de Hormuz, pues yo creo que se abre otra puerta para que esta administración diga, ok, no se pudo solucionar, no pudimos sacar eso, no importa, ese no es nuestro problema, con tal de que controlemos el estrecho de Hormuz y no haya mayor afectación a nivel internacional, y como ya destruimos la capacidad nuclear y ya no tienen la capacidad balística y armamentística de hacernos daño, cumplimos nuestro objetivo y nos retiramos. Podría ser esa una salida de pronto más fácil para esta administración, que en algún momento la gente pensó que definitivamente iban a ir por un cambio de régimen, y de hecho el presidente en algunas ocasiones dice que ese cambio de régimen ya ocurrió porque está negociando con otra gente. Entonces creo que se abren otras posibilidades diferentes a las que de pronto en un principio muchos pensaron que era el objetivo inamovible. Más de 10.000 soldados de Estados Unidos desplegados en este momento, a esta hora, 14 de abril, en el estrecho de Hormuz. Fíjense en este gráfico que acaba de emitir hace minutos a través de las cuentas oficiales el Comando Central Operativo de los Estados Unidos de América. Viene desglosado cada parte del dispositivo militar que hay en aguas del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán. Repito, 10.000 militares, más de 100 aviones de combate, dice el Pentágono, y más de 12 barcos de guerra. Escuchen. De buques de guerra. Más de 10.000 marineros, infantes de marina y aviadores de Estados Unidos, junto con más de una docena de buques de guerra y docenas de aeronaves, están ejecutando la misión de bloquear buques que entran y salen de los puertos iraníes. Durante las primeras 24 horas, ningún buque logró pasar el bloqueo estadounidense y 6 buques mercantes cumplieron con las indicaciones de las fuerzas estadounidenses para dar vuelta y reingresar a un puerto iraní en el Golfo de Omán. Acompaña en Club de Prensa Alejandro Hernández, periodista venezolano radicado en Washington. Bienvenido. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí. Una noticia en desarrollo, día 2 del supuesto control de Estados Unidos del estrecho de Hormuz. ¿Realmente han tomado control de ese enclave los buques navales de Washington? Bueno, evidentemente el problema no es la toma, que sí, claro que la tienen, y evidentemente la Fuerza Armada Americana y el despliegue militar que tienen allá ha logrado mermar absolutamente por completo el ejército y la maquinaria de guerra que podía tener prevista el régimen iraní. El asunto es todo digamos, la guerrilla, si vale el término, que se puede hacer dentro o alrededor del estrecho de Hormuz para atacar barcos que puedan estar transitando por allí, que yo creo que pues en su inmensa mayoría se va a poder evitar, pero siempre va a haber un riesgo porque, porque así lo tienen previsto los iraníes, con minas, con cosas que al final pueden tener o pueden destruir o pueden hacerle daño a las embarcaciones petroleras que pretendan sacar petróleo por allí sin la autorización de quien está al frente del control del estrecho. Siempre hay un riesgo, nos dice Alejandro. Siempre es posible que el régimen ayatolá contraataque a esos buques que ha movilizado más de 12 barcos de guerra, dice hace minutos el Pentágono, en aguas del estrecho de Hormuz. Reconocen desde Estados Unidos que el régimen todavía tiene lanchas de ataque, aunque el presidente Trump fue contundente y dijo: si alguna intenta impedir este bloqueo, será destruida. Saludo a Franklin Camargo, que se incorpora también a este club de prensa. Bienvenido, Franklin. Estados Unidos, ¿de qué forma controla esas aguas? ¿Hay posibilidad de que el régimen ayatolá ponga en entredicho este despliegue militar y dé un golpe sobre la mesa, o la situación está controlada por Washington? Bienvenido. Sí, por los momentos parece controlado, y aquí lo más importante es la disuasión. Irán entiende que al enfrentarse a los Estados Unidos con toda la complejidad militar que esto representa, retarlos más de lo que ya lo han hecho, definitivamente pudiesen pagarlo caro, pero al mismo tiempo Donald Trump está asumiendo riesgos. Está asumiendo riesgos no solamente en cuanto a política exterior se refiere, sino también a los impactos que puede tener en la política doméstica. Y ya en un conflicto que tiene más de 40 días,
y está pegando obviamente el bolsillo de los estadounidenses a través del incremento de los precios de energía por lo que está sucediendo justamente en el estrecho de Hormuz, ha tomado esta acción, que es una acción arriesgada, pero que definitivamente puede beneficiar a los Estados Unidos. Por lo momento parece estar bajo control. Asume riesgos el presidente Trump, nos dice Franklin Camargo, en una operación que está afectando ya al bolsillo de los ciudadanos de Estados Unidos. Mucha atención al documento al que tuvo acceso NTN 24. Una fuente del Pentágono proporcionó a este canal el aviso con el que Washington notificó a los capitanes de navío que hay ahora mismo en el estrecho de Hormuz los riesgos que corren. Con este documento notifican a los marineros que se encuentran en esas aguas de que pueden recibir inspecciones militares del Pentágono en cualquier momento a bordo de sus barcos. Sí. Esto es sumamente importante. Al final, obviamente, entra en controversia o debate si Estados Unidos debería tener la autoridad de hacerlo. Bueno, yo creo que primero la autoridad recae en quien puede ejercer el poder y en un segundo punto, nadie debería cuestionar. Bueno, cuestionar está bien, es válido el debate, pero a través de un análisis objetivo todos pudiésemos concluir, todos pudiésemos concluir que entre Irán y Estados Unidos es el lado correcto, es el lado bueno, es el lado occidental, es el lado del respeto a los derechos individuales. Así que esta acción que busque mantener el estrecho de Hormuz abierto bajo control y autorización de los Estados Unidos es lo mejor para Estados Unidos y es lo mejor por el mundo. Recordemos que por este pasaje marítimo pasa el 20% del petróleo que se consume a nivel mundial. E Irán, obviamente, en las últimas semanas, a raíz de esta escalada del conflicto, lo ha utilizado para manipular los mercados y tratar de que Estados Unidos no continúe con su objetivo y su misión, que obviamente es el que exista una neutralización del régimen iraní en sus capacidades de promover el terrorismo, financiar grupos terroristas, atacar a aliados como Israel o atacar directamente también a los Estados Unidos, la marítima, el complejo balístico, el enriquecimiento de uranio. Que una pregunta, en este tema importante, que pueden haber discrepancias, puede haber un debate que es válido y que es sano, que de hecho existe incluso dentro del movimiento conservador. Aquí hay una pregunta muy importante que nos debemos hacer. ¿Sería Estados Unidos y sería el mundo libre un lugar mejor si el régimen islámico de Irán no existe o si el régimen islámico de Irán tiene las manos atadas, está neutralizado por completo? Yo creo que deberíamos concluir, si somos personas que abrazamos Occidente y a la libertad, deberíamos concluir que sí, que definitivamente sería un lugar mejor. Luego podemos discrepar en las formas, pero definitivamente sería un lugar mejor. Y ante esto, esta acción en el estrecho de Hormuz es un golpe duro contra el régimen de Irán, porque ellos saben que en cuanto a equipamiento y acción militar estrictamente se refiere, ellos no pueden medirse con los Estados Unidos directamente. Lo que sí pueden hacer o pueden intentar es causar golpes económicos que impacten la política doméstica de Estados Unidos y de los aliados de Estados Unidos para que ellos al final terminen la decisión de no continuar con esta escalada. ¿Por qué? Porque la política doméstica se mide, por ejemplo, con lo que sucede en la economía. Y cuando hay un incremento del 70-80% del precio de la gasolina justamente por el cierre del estrecho de Hormuz y el control del régimen islámico de Irán del estrecho de Hormuz, y con esto el 20% del petróleo que se consume, eso es un golpe que reciben los estadounidenses, es un golpe que se mide electoralmente incluso y que pues se puede traducir en que haya algún tipo de una resolución ideal de este conflicto. Así que esto es un paso importante que, yo repito, se pueden debatir las formas. Definitivamente que sí, es completamente válido. Al final veremos, esperemos que se obtengan los resultados positivos. Pero cuidado con simpatizar con el régimen islámico de Irán o con intentarle lavarle la cara a un rostro a un régimen que ha oprimido a los iraníes y también a los estadounidenses, por cierto, desde 1979. Y digo estadounidenses porque una vez llega el régimen islámico de Irán, en 1979 justamente hubo lo que fue el secuestro de la embajada estadounidense. Con eso también el secuestro a más de 40 diplomáticos americanos y el financiamiento de Hezbollah al sur del Líbano, el financiamiento de Hamas en la franja de Gaza, que por ejemplo el 7 de octubre causó la muerte de más de 40 ciudadanos estadounidenses. Así que todos deberíamos estar ligando para que haya una resolución del conflicto lo más pronto posible, pero una resolución del conflicto que sea positivo para los estadounidenses y positivo para los iraníes. Y con esto me refiero al pueblo iraní, al verdadero, a los que se oponen a este régimen fundamentalista sanguinario. Claro.
No al régimen, sino al pueblo, que es víctima ese pueblo de un régimen que secuestró el país, como decías, hace más de 50 años. Esta que les ofrecemos a continuación es el aviso a navegantes del Pentágono a los buques que hay en esas aguas. Vean. Las restricciones abarcan la totalidad de la costa iraní, incluidos los puertos y la infraestructura energética. Los buques pueden encontrarse con presencia militar, comunicaciones dirigidas o procedimientos de derecho de visita durante el paso. Los buques neutrales que se encuentren actualmente en puertos iraníes han recibido un periodo de gracia limitado para salir. Pero además de eso, además de esa notificación con la que avisan, puede haber inspecciones de militares de Estados Unidos en los barcos, le piden a los capitanes. Esto es una carta que envía el Pentágono a los barcos que hay allí. Piden a los capitanes de esos buques que extremen la precaución. Los buques que operen en las aproximaciones al estrecho de Hormuz, el Golfo de Omán y las aguas adyacentes deben mantener una elevada conciencia situacional, asegurar la máxima preparación del puente de mando y extremar la precaución en las comunicaciones VHF puente a puente. Veamos exactamente cuáles son las zonas restringidas por Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. Lo tenemos en el siguiente mapa. Ustedes ven a cada lado del estrecho, por un lado, a la derecha de sus pantallas, es decir, al este el Golfo de Omán, al oeste el Golfo Pérsico, toda la costa iraní es la que estaría siendo bloqueada y, por supuesto, los puertos. Ven los 4 principales que están siendo en este momento controlados por Estados Unidos. ¿Hasta qué punto, Alejandro, Estados Unidos es capaz de controlar esas aguas? ¿Y cuáles son los riesgos para los navegantes a los que se refiere el Pentágono con ese aviso? ¿Las minas, tal vez, que no se han conseguido eliminar? Claro, las minas que no han podido encontrar aún y que la verdad es que el régimen iraní lleva años preparándose para este tipo de conflictos y para hacer daño en ese sentido. Porque, a ver, yo creo que el régimen ayatolá y los iraníes siempre han estado claros que es imposible ganar una guerra con Estados Unidos, digamos, en la confrontación militar. El daño lo están haciendo ellos en lo económico, al trancar precisamente Hormuz, que es siempre su gran as bajo la manga, y con eso, pues, subir el precio del petróleo, reventar los mercados, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es allí donde ellos se han enfocado en tener de alguna manera fortaleza, y por eso ha sido tan complicado el tema de la apertura del estrecho de Hormuz, porque no es solamente un tema de fuerza, de enfrentamiento con fuerza, sino de neutralizar toda la guerrilla, como le llamo yo, que pueda haber alrededor, todas las lanchas que pueden por allí estar operando para ejercer violencia, y desactivar pues también todas las minas que estarán escondidas y que no se han podido localizar y que obviamente generan daño, pues, ¿no? Israel y Líbano por primera vez se sientan a negociar. Es la primera vez en décadas. En lo que llevamos de siglo nunca se habían sentado. Esas negociaciones las ha conseguido Marco Rubio, tienen lugar hoy en el Departamento de Estado. Esto dijo el jefe de la diplomacia de Estados Unidos al respecto. Esta es una oportunidad histórica. Entendemos que estamos trabajando contra décadas de historia y complejidades que nos han llevado a este momento único. Sé que algunos de ustedes preguntaban sobre los altos el fuego, pero esto va mucho más allá. Se trata de poner fin de forma definitiva a los 20 o 30 años de influencia de Hezbolá en esta parte del mundo, y no solo al daño que ha infligido Israel, sino también al daño que ha infligido al pueblo libanés. Debemos recordar que el pueblo libanés es víctima de Hezbolá. NTN 24, en el lugar de la noticia, vamos al Departamento de Estado. Natalia Cabrera, con la actualización informativa siguiendo esta importante negociación. Natalia. Roberto, buenas tardes. Así es, por primera vez en más de 3 décadas, una delegación de Israel se reunió con su contraparte del Líbano, esto aquí en la sede de
el Departamento de Estado en Washington, D.C. No podría ser mejor de otra manera. El secretario de Estado Marco Rubio fue el anfitrión de estas conversaciones que duraron alrededor de 2 horas. Como parte de la delegación de Estados Unidos, además del jefe de la diplomacia estadounidense, hablamos por supuesto de Marco Rubio, también estaba Michael Needham, quien es el consejero político del Departamento de Estado, así como Michelle Issa, quien es el embajador de Estados Unidos en el Líbano. También en esta mesa entonces se encontraba, por supuesto, la embajadora del Líbano aquí en Estados Unidos, hablamos de Nada Hadameh, y por representación de Israel, el embajador de Israel aquí en la ciudad de Washington, D.C., Yehiel Letter, quien justamente al terminar este encuentro dio declaraciones a la prensa, dijo que había que celebrar este momento histórico, como fue calificado también por el secretario de Estado Marco Rubio, quien dijo que se abría una oportunidad para terminar con más de 2 décadas de influencia del grupo terrorista Hezbollah, no solamente en el Líbano, sino en el mundo. Escuchemos parte de sus declaraciones. Well, first of all, on the first question, Es necesario hacer una desvinculación completa entre Líbano e Irán. Irán es la influencia maligna en la región, en el mundo, y Hezbollah es su socio. Está al lado de Israel. Es un operador frontal iraní en contra de Israel. Así que ahora hay una oportunidad para desecharlos porque son más débiles que nunca. Así que es imperativo separarlos y estamos trabajando en un acuerdo en todos los frentes, frente civil y el de seguridad, para tratar de lograr un acuerdo. Pero debemos tener el asunto de seguridad solucionado primero. Esta es la información que tenemos aquí desde la capital de Estados Unidos para Club de Prensa. Vuelvo contigo al estudio. Natalia, gracias. Eso en Washington, donde te encuentras, pero mientras tanto el grupo terrorista Hezbollah rechaza estas negociaciones. Vean lo que ha dicho el jefe terrorista de esta organización criminal. Rechazamos las negociaciones con Israel. Estas negociaciones no tienen sentido. Esta negociación es una capitulación y rendición y despojaría al Líbano de su fuerza. Hacemos un llamado a adoptar una postura histórica y heroica cancelando esta reunión de negociación. Y entre tanto, el grupo terrorista Hezbollah no cesa en sus ataques indiscriminados con misiles contra el territorio del Estado de Israel. Vean, una mujer de 60 años resultó herida en una nueva arremetida de Hezbollah contra la ciudad de Najariyah, en el norte del país. Los servicios de socorro atendieron a la víctima, que sufrió heridas por la explosión. Franklin, todas las voces. Hemos escuchado al secretario de Estado, al embajador de Israel e incluso al jefe criminal del grupo terrorista Hezbollah. Viendo cómo Hezbollah ataca continuamente, cómo su jefe criminal niega estas negociaciones, estas posibles, este diálogo que hay en Washington, ¿estamos cerca de un desarme de Hezbollah o es un escenario imposible? Yo quiero ser optimista. Esta es la negociación, la primera negociación del siglo. Es decir, la última vez que hubo una especie de acercamiento fue en los años 80 y fracasó. Y esta es la clara demostración, por cierto, de que Hezbollah no solamente es una amenaza para los Estados Unidos o una amenaza para Israel o la región, es una amenaza también principalmente para las personas del Líbano. Hezbollah surge como un grupo justamente en los 80, en 1985, con el objetivo de tomar las armas y utilizar las armas para desestabilizar a Israel, para desestabilizar a la región, y hoy por hoy incluso tienen participación y peso político, ¿no? Principalmente al sur del Líbano, pero no para beneficiar obviamente a los libaneses, no para beneficiar a los civiles, a su población, sino para ocasionar estragos y para causar muchísimo daño. Y además esto hay que atarlo definitivamente con Irán. Primero, obviamente, por su red de financiamiento. Hezbollah existe no porque la mayoría de los libaneses simpaticen con este grupo terrorista. Hezbollah existe porque recibe financiamiento directo de Irán, porque Irán, justamente a partir de el régimen islámico de 1979, ellos entendieron que la mejor forma, de acuerdo a sus propósitos turbios y terribles, de desestabilizar a Israel y atacar a Estados Unidos era en la financiación de redes terroristas, de grupos terroristas, entre ellos el grupo Hezbollah. Hezbollah, que ha atacado a estadounidenses, que ha atacado a israelíes, que ha atacado a los Estados Unidos, a bases estadounidenses en el pasado, y que obviamente necesitaría a los Estados Unidos. Por eso la importancia de esta reunión y el peso histórico. Estados Unidos necesita no solamente colaboración de Israel, sino idealmente colaboración del gobierno del Líbano, que obviamente esté presto y con la voluntad de tratar de desarmar
y neutralizar a Hezbollah. Por eso la importancia y el peso de esta reunión. Ojalá tenga resultados fructíferos. Y no te tiene que encantar Donald Trump para tener el deseo de esto. Lo único que debes desear es la protección de derechos humanos, la paz, la libertad, porque Hezbollah definitivamente es una amenaza para el mundo libre. No solamente para las personas del Líbano, que las oprime definitivamente, o también para Israel, que se encuentra en el Medio Oriente. Es una amenaza para Estados Unidos, es una amenaza para los valores occidentales. Y si esto lo logra la administración Trump, lo logra Marco Rubio, sería uno de los máximos logros en cuanto a política exterior se refiere de los últimos 25 o 30 años. Eso en cuanto a Hezbollah, pero mucha atención porque esta mañana trascendió también que los equipos negociadores de Estados Unidos y del régimen controlado por Teherán podrían regresar a la mesa de diálogo en Islamabad a finales de esta semana. 5 fuentes lo revelaron a agencias internacionales en Estados Unidos. Esto ocurriría tras la primera ronda. Recuerden que fue el pasado sábado y que terminó sin avances significativos. Pues bien, ¿qué dice el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que es quien encabezó aquellas negociaciones fracasadas de este fin de semana? Reconoció que hubo algunos avances. Escuchen. Ya sea que tengamos conversaciones o que finalmente lleguemos a un acuerdo, creo que la pelota está en el tejado de Irán porque pusimos mucho sobre la mesa, dejamos muy claras nuestras líneas rojas. También dejamos claro, Brett, que estaríamos muy contentos y el presidente de Estados Unidos ha dicho que estaría muy contento si Irán fuera tratado como un país normal, si tuviera una economía normal, si su gente pudiera prosperar, pero para que Irán sea un país normal económicamente, tendrá que ser un país normal en el sentido de no desarrollar armas nucleares y tendrá que ser un país normal en el sentido de no fomentar el terrorismo. Así que creo que realmente hay un gran acuerdo posible, pero creo que depende de los iraníes dar el siguiente paso. Alejandro, ¿tiene sentido volver a la mesa de diálogo con un régimen que parece no estar dispuesto al diálogo? Tiene sentido siempre y cuando la presión no se abandone. Estos regímenes siempre hay que abarcarlos en los dos frentes, ¿no? En el tema de las conversaciones, pero con la presión nunca, o sea, siempre teniendo la presión de fondo para que puedan avanzar en los diálogos, en los acuerdos y en las cosas. Creo que es importante que regresen y puedan conversar. Creo que es importante que Estados Unidos siga controlando lo más posible el estrecho de Hormuz y bueno, también creo que es muy importante lo que mencionabas de la reunión entre el Líbano, Rubio y el embajador de Israel. Porque, bueno, la verdad es que esa frontera es muy violenta. Y Hezbollah tiene un poder de fuego importante, más importante que el que tenía Hamas, por ejemplo, y como decía el compañero que también está como invitado, Irán se ha dedicado a financiar a esta guerrilla terrorista o a esta agrupación terrorista durante muchos años, haciendo que tengan el poder que tienen hoy y por eso, por más que hay intentos de parte de Israel y de parte de los aliados de minimizarla, igual mantienen un poder de fuego importante, capaces de hacer daño, como hemos visto en los videos que tú has presentado, pues. Y fíjate, Alejandro, Franklin, en el siguiente mapa que les vamos a mostrar a continuación y que es absolutamente clave en el contexto del cierre del estrecho de Hormuz por parte de los ayatolá. Es clave lo que está haciendo Arabia Saudita. Lo ven en pantalla. Están adoptando medidas estratégicas. Es noticia este plano, este mapa, medidas estratégicas para asegurar las exportaciones energéticas ante la situación en el estrecho de Hormuz. El gobierno ha reactivado oleoductos clave. El sistema conocido como Este-Oeste, al que se le llama también Petroline. Se aprecia en este gráfico, lo ven resaltado con una línea roja. Con esta estrategia, Riad busca reducir su dependencia del estrecho de Hormuz y garantizar el flujo de crudo, como pueden ver, hacia el Mar Rojo. Un oleoducto que conecta los campos petroleros del este del país con el puerto de Yanbu. Franklin, ¿puede ser una alternativa realista para conseguir exportar petróleo sin tener que pasar por el estrecho de Hormuz como hasta ahora?
Es una alternativa, pero obviamente no va a representar los niveles de exportación normales. A ver, recordemos incluso, aquí hay algo muy interesante que analizar. Una vez se produce la escalada de Estados Unidos a Irán hace más de 40 días, lo primero que hizo Irán realmente fue atacar a la mayoría de los países árabes cercanos a la región. Y entre ellos, bueno, muchos se preguntan por qué. Incluso está atacando entre algunos de ellos aliados históricos o países un poco moderados en cuanto a estos conflictos se refiere, un poco tibios en cuanto a estos conflictos se refiere. Entre ellos estaba, por ejemplo, el caso de Qatar. Bueno, la estrategia de Irán realmente era, y siempre ha sido y va a continuar, es elevar el costo del conflicto para que incluso otros países, entre ellos, ¿por qué no Arabia Saudita, que es más cercano a los Estados Unidos, intente convencer a Estados Unidos de frenar este ataque? Definitivamente por los momentos no le ha funcionado. Ahora, el cierre del estrecho de Hormuz perjudica a la economía global, perjudica a Estados Unidos, definitivamente, perjudica también a Irán, pero ellos, como incluso dictadura teocrática, pueden lidiar con estos problemas con mayor facilidad porque a ellos no les importa que su propia población se muera de hambre. Ahora, estas alternativas de exportación a través del Mar Rojo pueden aliviar un poco el sufrimiento, pero es mucho más complejo que la facilidad que tiene el transporte de petróleo desde el Golfo de Irán a Franja o al Golfo de Omán, que recordemos que equivale a 1 de cada 5 barriles de petróleo que se consume a nivel mundial. Y puedo decirles que nos ha llamado a la otra parte. Les gustaría mucho llegar a un acuerdo, muchísimo. Irán, ¿lo estás rebajando? Irán no tendrá armas nucleares. Hemos acordado muchas cosas, pero ellos no aceptaron eso. Y creo que sí lo aceptarán. Estoy casi seguro. De hecho, estoy seguro. Si no aceptan, no hay acuerdo. Nunca habrá un acuerdo. Irán no tendrá armas nucleares y vamos a recuperar el polvo nuclear. ¿Lo recuperaremos o lo tomaremos? No podemos permitir que un país chantajee o extorsione al mundo, porque eso es precisamente lo que están haciendo. Están chantajeando al mundo. No vamos a permitir que eso suceda. Revisemos, gracias al equipo de graficación de NTN 24, cuál es sobre el terreno la situación de bloqueo de la Armada de Estados Unidos a los buques que pretendan hacer comercio con la teocracia iraní a través de sus puertos en el Golfo Pérsico y en el Golfo de Omán. Aquí se ve claramente cómo es la zona, la ubicación de los golfos del Golfo Pérsico y también del Estrecho de Hormuz. Vamos a revisar rápidamente cuál es esa situación. El puerto de Bandar Abbas es un puerto iraní que tiene carácter civil y militar. Cuenta con una base naval y además a través de él circulan alrededor de 37 millones de toneladas de mercancía al año en condiciones normales. Es el mayor hub comercial que tiene en este momento Irán, el puerto de Bandar Abbas. Y ahora revisamos el Bandar Imán, puerto petroquímico, 6.5 millones de toneladas al año. Recibe petroleros y graneleros. Ahora vamos a revisar la ubicación en el terreno del puerto de Asaluyé. Es un puerto de carácter petroquímico. Alrededor de 45 millones de toneladas al año circulan por este estratégico puerto iraní. Es el principal complejo petroquímico que tiene Irán, por el cual sale la mayor cantidad de petróleo y de gas que es producido en el Golfo Pérsico de manera conjunta con el Emirato de Qatar. El puerto de Asaluyé, aquí lo tienen ustedes ubicado en el mapa. Seguimos revisando, Andrés, estos puertos de Irán. En el Golfo Pérsico está el de Bushehr, un puerto civil. 57 millones de toneladas al año. Hay un tránsito comercial. Ahora vamos a revisar cuáles son los puertos que tiene Irán sobre el Golfo de Omán. Esos puertos también estarían siendo ya controlados por la Armada de Estados Unidos para evitar que el régimen teocrático de Irán pueda seguir teniendo acceso a recursos comerciales. Sobre el Golfo de Omán está el puerto de Chabahar. Es el único puerto oceánico, es decir, con vista al Océano Índico que tiene Irán. Está por fuera del Estrecho de Hormuz, tiene carácter civil y carácter comercial y es estratégico para el tránsito hacia
el Asia Central, el tránsito de mercancías procedentes de Irán hacia la región de Asia Central. Y seguimos con estos puertos del régimen en el Golfo de Omán. Está el Yax, puerto menor, comercial y pesquero. Infraestructuras petroleras y militares tiene este puerto. A propósito de la pausa en la guerra en Irán, esta mañana trascendió que los equipos negociadores de Estados Unidos y de Teherán podrían regresar a la mesa de diálogo en Islamabad a finales de esta misma semana. 5 fuentes así lo revelaron a agencias internacionales de prensa en Estados Unidos tras la primera ronda el pasado sábado, que terminó sin avances significativos. Y este eventual reinicio de negociaciones que mencionas, Andrés, estaría siendo fuertemente presionado por el gobierno de Pakistán, que ya ha servido de mediador para este acuerdo de cese el fuego de 2 semanas que está actualmente en vigencia. Estos anuncios ocurren de manera simultánea con la divulgación del ministro de Exteriores de la teocracia, Abbas Araghchi, de una foto que muestra a su equipo negociador en Islamabad el pasado fin de semana. Los contactos directos entre la Casa Blanca y el régimen de Irán, los de más alto nivel en décadas, tendrían como objetivo buscar un acuerdo definitivo para poner fin a los ataques sobre la base de la renuncia absoluta de Teherán de tener armamento nuclear. En entrevista con Fox News, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha reconocido que hubo algunos avances en las conversaciones que mantuvieron este fin de semana. Antes de ir a la pausa, les ofrecemos esta imagen. Los israelíes detuvieron hoy sus actividades de manera momentánea y quedaron paralizados cuando sonó una sirena de 2 minutos en conmemoración de las víctimas del Holocausto, marcando así el inicio del Día de la Memoria en Israel, en recuerdo de los 6 millones de judíos asesinados, masacrados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Horas antes, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu había afirmado que prometió impedir que el régimen de Irán llegue a ser un estado nuclear y que jamás volvería a ocurrir un holocausto como el de la Segunda Guerra Mundial. En una clara y evidente, pública y directa advertencia, el ministro de Defensa de China, el almirante Dong Jun, ha lanzado un fuerte mensaje a los Estados Unidos respecto al bloqueo naval en el estrecho de Hormuz. Aseguró lo siguiente: nuestros barcos entran y salen de las aguas del estrecho de Hormuz. Tenemos acuerdos comerciales y energéticos con Irán. Los respetaremos y los honraremos y esperamos que nadie se inmiscuya en nuestros asuntos. El alto mando chino subrayó además que Irán controla el estrecho de Hormuz y este permanece abierto para nosotros. Es lo que ha dicho China en una abierta advertencia a los Estados Unidos. Y vamos a explicarles esta noticia. Vamos con el punto clave de esta noticia. Recordemos que el estrecho de Hormuz es una de las arterias energéticas más importantes de todo el mundo. Por allí pasa cerca del entre el 20 y el 25% de todo el petróleo y el gas licuado que se comercializa en los 5 continentes globalmente. Estamos hablando de 21 millones de barriles de petróleo al día. Estamos hablando que esos 21 millones de barriles, entre el 84 y el 89% de ese flujo de petróleo va hacia Asia. Para China el estrecho de Hormuz es de suma importancia y lo dicen específicamente estas cifras. China compra el 80% del petróleo de Irán, que es en últimas el que sostiene en gran medida el régimen ayatolá. Para que ustedes entiendan la importancia, China importa a través del estrecho de Hormuz 5 millones de barriles de petróleo por día a través de esa ruta. El 80% de todas las exportaciones de Irán de petróleo le pertenecen a China. China las hace diariamente. Desde esa perspectiva, un bloqueo prolongado o un incidente naval entre buques chinos y estadounidenses podría disparar los precios del crudo por encima de los $100 por barril y generar una crisis energética mundial. Hasta el momento, Pekín no ha anunciado medidas militares concretas para escoltar sus buques, pero su tono firme deja claro que no aceptará pasivamente que Washington, el presidente Trump, afecte sus intereses.